Hola, solo quiero aclarar que esta historia puede parecer un poco cliché al inicio, tal vez lo sea, pero creo que tiene potencial. Espero que les guste y me permitan cocinar. En cuanto a las demás historias, sigo escribiendo, por favor, téngame paciencia, hago lo que puedo, gracias. 00. Prólogo, Nigmaré, y cuando el sol caiga y la luna comience a emerger, todos conocerán el verdadero terror, la sangre correrá como un río desbocado y el mundo shinobi quedará reducido a cenizas, la catástrofe completamente inevitable. Despierta, bastardo mocoso. Un fuerte golpe resonó con un eco estremecedor en todo el cuarto. Su mirada oscura manifiesta, se levantó lentamente, acompañados de una calma perturbadora. Los orbes negros penetraron el alma de la mujer que había irrumpido en el lugar, partiendo la quietud de la habitación otrora oscura y silenciosa. Siguiendo sus movimientos con unos ojos que dejaron a manifiesto un fuerte sentimiento que desbordó su odio y sed de venganza, irregulares en un rostro tan joven, manchado por las experiencias y suciedad que lo rodeaba. Dejando una clara justificación a su enojo desbordante y las miles de emociones complejas que recorrían el juvenil rostro del niño. Expuesto en el momento que contempló la figura de la mujer ruidosa que tanto odiaba. ¿Qué es esa mirada? Se burló la cuidadora con crueldad, chasqueando los dedos para que dos hombres, ambos con complexiones musculosas y vistiendo un atuendo típico dentro de la aldea, aparecieran a sus costados, como dos sombras que se movían en un silencio inquietante, siguiendo las órdenes con una emoción indescriptible que rodeaba todo, a medida que se abrían paso dentro de la habitación. Hacía años había comenzado a recibir la mirada odiosa del niño, no podía negar que, como el resto, temía al Kyuubi por encima de todas las cosas, un miedo justificado y comprensible. La mirada fría y amenazante que el demonio siempre le dedicaba, generaba en ella un pavor creciente en su corazón, una pequeña mancha oscura de temor que se extendía en la boca del estómago, propagándose en su cuerpo entero, trayendo consigo temblores de miedo casi incontenibles, y la sensación repugnante de un pavor genuino y un malestar que surgía con el mero hecho de estar en su presencia, arraigando el miedo atronador en su alma, una enfermedad que la perseguiría el resto de sus días, carcomiendo su mente y alma. Pero ella no había tenido otra opción, no le habían dado otra alternativa y se había visto arrastrada hasta aquella situación. Por mandato de los superiores, había sido obligada a educar y criar al niño, siendo emitido en el orfanato apenas unos días después del devastador ataque que diezmó completamente la aldea. Tanto estructuralmente, como emocionalmente. El recuerdo era vivido, no sabía cómo borraría de su mente lo ocurrido, cuando siempre regresaban en forma de memorias pasadas, palabra a palabra de aquel encuentro. El Sandaime Hokage, la figura más respetada e importante, tras la muerte de su sucesor, la cuarta sombra de fuego, había citado una reunión con ella. Los nervios y ansiedades se instalaron en su corazón apenas recibió la carta, solicitando su presencia. Ciertamente no tenía idea del negocio, muy pocos aldeanos tenían el honor de interactuar directamente con el hombre más importante en el pueblo, siendo una simple mujer que dirigía un orfanato en un mal suburbio, era de esperarse que las vistas de aquella figura importante hubieran sido escasas en el mejor de los casos. Ellos no lo podían tener de frente para charlar, ellos no merecían su tiempo, y un hombre tan ocupado e importante, naturalmente tampoco lo gastaría en ellos, pese a ser bien conocido su gusto por pasear y saludar a la gente, mostrando una gran amabilidad que cautivaba a todos y los convencía de su nobleza bien aparentada. Muy pocos tenían la osadía de involucrar en una plática al hombre, que jamás rechazó palabras con los aldeanos que estaban bajo su protección. Una de las razones para que el anciano Sandaime fuera tan venerado dentro del Leaf Village. Y gracias a dicho conocimiento, había logrado controlar sus ansias, aunque para cualquier persona que la observara con cuidado, determinaría al instante lo nerviosa que se encontraba, algo comprensible después de escuchar sus razones. Pero ella no podía rechazar la orden de asistencia y tampoco tenía intenciones de hacerlo, era de las pocas aldeanas en la famosa aldea escondida entre las hojas, que entendía uno de los principios más básicos del pueblo, la aldea se regia bajo una dictadura militar, el benevolente anciano que dirigía todo, los distraía de un hecho tan contundente, aunque nadie estuviera molesto por ello, agradecían las cosas tal cual era. Los aldeanos vivían con normalidad, pero las reglas del pueblo eran militares. Si el Sandaime ordenaba una ejecución, por más injustificada que pareciera, nadie tenía voz ni voto en el asunto. Caminando con las piernas temblorosas, su presencia en el edificio había atraído múltiples miradas curiosas, algo que ella no pudo notar, mientras era conducida por un ninja hacia la oficina del líder de la aldea. Una situación que había llevado su malestar a un nuevo nivel. Los ninjas eran las armas de la aldea, eran criados desde niños como máquinas de matar y desde una edad temprana, eran capaces de asesinar a personas como ella en un solo parpadeo, ella jamás tendría oportunidad, no se hacía ilusiones, como cualquier persona común, sabían que tener la marca de un shinobi en su espalda, era una sentencia de muerte, casi en su totalidad, estar marcado solo te daría unos segundos de vida más en el mejor de los casos, cuando la figura te alcanzara. Era increíble para ella, pero cierto. Que alguien poseyera tal poder era alucinante, pero era una verdad concreta, los ninjas ciertamente eran criados con habilidades que los civiles como ella jamás lograrían comprender, una de las razones para no haber notado el escrutinio bajo el que había sido sometida, después de que los shinobis la observaban sin mostrar algún indicio. Una regla básica para los ninjas, después de todo, eran educados para el espionaje y recopilación de información, un requisito fundamental para obtener un rango superior entre las filas. Sabiendo que se encontraba, no solo en el edificio más importante de la aldea, desde su surgimiento, sino también rodeada por incontables ninjas, cada uno exudantes de su propia aura y poder, resguardando la torre en la cual se encontraba él, actualmente, hombre más poderoso en la aldea, poseedor de información alucinante y ultra secreta, había sido un milagro que la mujer no cayera de rodillas sin ningún tipo de acción, no hacía falta para llenarla de terror. El pensamiento de que todos esos hombres lucharían por ella en cualquier circunstancia, tampoco era un consuelo lo suficientemente bueno, los ninjas no la atacarían deliberadamente, pero siempre había sido una mujer nerviosa.
Cuando llegó hasta la oficina, sus manos temblorosas sudaban a borbotones, y toda su piel se encontraba erizada con malestar, a medida de que sus ojos nerviosos viajaban en todo el lugar, antes de detenerse en una mujer sentada tras un escritorio, observándola con una sonrisa tranquilizadora, que, hasta cierto punto, logró aliviar un poco el pavor creciente en sus entrañas. «Eres bienvenida a entrar, Okage-sama te está esperando», fueron las amables palabras de la dulce secretaria, que le hacía un gesto de invitación con la palma de su mano, cortando en seco el ataque de pánico que amenazaba con estallar en cualquier momento. Ciertamente no se podía mantener en ese estado al conocer al Okage. Dudaba seriamente que el hombre la solicitará por algún problema, su orfanato era subsidiado por el mismo pueblo y ella nunca había hecho malversación de fondos, había recibido a todos los huérfanos de la guerra y del incidente reciente, sin ninguna distinción, cumplió su deber como se esperaría, siempre pensando en un mejor futuro para todos los niños que lo habían perdido todo tan pronto en la vida. Ella ciertamente sabía que no tenía nada de qué temer, simplemente no podía evitar los nervios que la invadían. Avanzando a paso pesado, la puerta se abrió apenas se acercó, quedando de frente a un shinobi que apenas había girado su vista hacia ella, y murmurando un rápido agradecimiento, avanzó lo más decidida que pudo hacia la habitación. Sin embargo, al poner su primer pie dentro, la vista que la recibió fue más normal de lo que alguna vez hubiera imaginado. Era una oficina relativamente grande, llena de librerías casi a reventar, cómodos muebles para descansar, pegados con el respaldo en la pared, apuntando directamente a dos sillas apiladas frente a un gran escritorio de caoba, que rebosaba de documentos por firmas, apilados en altas columnas de papel. Y a un costado, en una cómoda discreta y casi imperceptible, salvo la enorme caja fuerte sobre ella, pudo divisar 4 fotos individuales, el retrato de cada uno de los Okages anteriores, sonriéndole a la cámara, con una clara excepción del hombre que rápidamente identificó como el famoso Niraime Okage, que se mantenía de brazos cruzados, sus ojos serios y un ceño fruncido en sus rasgos filosos, poco sorprendido por la fotografía que le estaban tomando en aquel momento. Ella jamás había visto los rostros de los anteriores Okages, si bien era una mujer de mediana edad y había visto el rostro del querido cuarto Okage, al igual que su ceremonia de nombramiento, aún había sido una niña cuando el Sandaime se había convertido en el Okage, jamás conoció al fundador de la aldea y mucho menos al Niraime, dos hombres mencionados por sus mayores, como figuras más allá del comprendimiento humano, un título que solo el destello amarillo de Konoha había logrado rozar, con su habilidad capaz de matar a 1000 hombres en un solo parpadeo. Pero también el Sandaime había tenido su momento de gloria, y aunque no lo mencionaría en voz alta, estaba profundamente sorprendida cuando observó el retrato del hombre, había envejecido alarmantemente rápido tras la finalización de la tercera guerra ninja, una prueba muy clara, cuando contempló el retrato del hombre, de no más de 30 años, sonriendo cálidamente a la cámara, en comparación del anciano que tenía en sus recuerdos. Un ligero movimiento distrajo su vista del retrato, y girando con rapidez, contempló la espalda del mismo Sandaime Okage, parado al pie de un enorme ventanal que daba la vista a la montaña Okage, donde habían sido tallados cada uno de los rostros de los líderes de la aldea y desde donde se podía contemplar toda Konoha con facilidad. Ciertamente una vista fascinante, que le hubiera encantado de no ser por lo avergonzada que se sentía, se había perdido en sus contemplaciones, y no había notado en lo absoluto al hombre, que de no ser por su movimiento, ni siquiera se hubiera percatado de su presencia en la habitación. Avergonzada, estuvo a punto de disculparse, una disculpa que murió en su garganta, cuando observó atentamente al hombre que se giró sin contemplaciones, sin permitirle expresar sus malestares. En sus brazos sostenía un bebé de cabello rojizo, casi como la sangre misma, acompañado de unos ojos negros que devolvían la mirada a un abismo infinito, que hacía revolotear sus entrañas con un mal presentimiento y una sensación ominosa que no desaparecía de ella. Ese fue el día en que todo en su vida cambió. La noticia le fue entregada sin miramientos. No tenía idea de por qué el Okage se interesaría tanto en un bebé, llegando al extremo de ordenarle criarlo y educarlo como al resto de niños admitidos en su institución de apoyo. Los huérfanos no eran una novedad, y tras la finalización de la Gran Tercera Guerra Ninja, muchos niños habían quedado huérfanos, debido a la muerte prematura de tantas personas, tanto civiles normales, hasta los shinobis más preparados y renombrados entre la aldea, eso sin tener en cuenta el ataque de las 9 colas días antes. Cientos de aldeanos y shinobis habían perdido la vida, y siendo un pueblo tan grande como lo era, no había sido extraño que el aumento en el flujo de huérfanos hubiera aumentado casi exponencialmente en esos pocos días, una tragedia de verdad. Era un mundo peligroso, cada día ocurrieron incontables muertes, y no era para nada extraño que los orfanatos estuvieran a reventar. Teniendo en cuenta todo eso, era comprensible saber que el Okage, la figura más importante en el pueblo, no tuviera tiempo para interesarse por los huérfanos y los niños comunes. ¿Qué hacía tan especial a este niño? Se preguntó en ese momento, sus ojos chocando con aquella oscuridad que perseguiría sus pesadillas desde el momento en el que lo conoció. Lo que ella no esperaba, era que días más tarde, la respuesta a su pregunta. ¿Qué interés tendría el Okage en un huérfano? Llegará a ella de la forma más inesperada, una respuesta que la dejaría comprensiblemente horrorizada, ya que, a su alcance, en sus brazos, tras sus paredes, bajo su techo y más importante aún, junto con el resto de niños comunes, mantenía ni más ni menos que la criatura más horrible que alguna vez había tenido la desgracia de presenciar en su vida entera, el zorro demoníaco que había atormentado sus sueños desde que contempló frente a frente su devastador poder. Aquel despliegue aterrador de poder bruto, un ser de magnitudes desproporcionales que había arrasado su hogar y su gente. Había sido un día oscuro, la destrucción y caos era todo lo que los rodeaba, las casas se derrumbaron como papel bajo la inmensidad de los ataques, los shinobis lucharon con todo lo que tenían, mientras la gente corría despavorida hacia los refugios, muchos de ellos pereciendo en el proceso de escapar. No existió tregua, no hubo piedad, no hubo distinciones, compañeros aldeanos, shinobis guardianes, niños y bebés, eran masacrados sin piedad. Y los que lucharon en primera línea fueron los primeros en caer, aquellas figuras intimidantes y poderosas que todos los aldeanos admiraban y respetaban, siendo masacrados por nada más y nada menos que una criatura mencionada en antiguas leyendas, una catástrofe andante, un castigo divino ante la codicia humana, masacrando y arremetiendo como si no fueran más que una insignificancia y una molestia en comparación con su poder abismal.
Todo parecía sacado de una terrible pesadilla, que dejaría con traumas hasta a los más cuerdos, recordando sin dudar ni un poco, la figura monstruosamente enorme, que arrasaba con un desenfreno aterrador, sus 9 enormes colas balanceándose tras la criatura como si tuvieran vida propia, derribando casas y todo lo que se pusiera a su paso, moviéndose de forma errática y una indiferencia insultante a todo lo que les costó construir y todas las vidas que se perdieron en un intento vano de detenerla. Sin embargo, el hecho que había cerrado el trato estaba lejos de ser aquel pelaje rojizo que parecía haber sido manchado con la sangre de sus víctimas, o aquellas garras más filosas que las katanas mismas, no, ella podía decirlo con toda seguridad y sin dudarlo ni un poco, lo más aterrador habían sido sus ojos, sus orbes completamente aterradores, que habían marcado su alma para siempre. Unos ojos rojos sedientos de sangre, una pupila negra que rasgaba a la mitad la iris, exponiendo una cantidad abrumadora de lo que ella había percibido como rabia, odio, y maldad pura, maldad en su máxima expresión. Y a través de aquella hendidura, había conocido lo que era el verdadero miedo, todo el odio que desprendió, toda la muerte que causó sin siquiera esforzarse, una criatura sacada del mismísimo infierno, con el único propósito de devastar a su gente, traumando a la aldea para siempre y dejando una cicatriz que jamás se borraría, un mal recuerdo que vendría a su mente con tanta frecuencia y tan vívidamente, que creería que el único escape era el suicidio, una muerte piadosa a comparación de lo que hubiera sido morir bajo esas patas palmeadas, o ese hocico, lleno de dientes afilados que sonreían con maldad. Y ahora aquella criatura tan horrible, se encontraba delante de ella, reencarnada en un mocoso de cabello rojo sangriento, que inevitablemente llevó su mente a aquello que intentó olvidar tan desesperadamente y unos ojos negros inteligentes, que parecían poder atravesar su cuerpo y alma con toda la intensidad que contuvieron. Todo aquello, reencarnado en un niño, que ahora se encontraba bajo su custodia. Había llevado las órdenes del Sandaime como su mandato oficial, no importaba cuánto se aterrorizara por aquel mocoso, ella había cumplido sin dudarlo, pero en aquellos momentos, su primer instinto había sido claro, matar al demonio, no se podía permitir que una criatura así anduviera vagando libremente, la venganza debía servirse en un plato frío, y ella estaba completamente dispuesta a asesinar a un bastardo que reencarnó todo el odio que los había azotado tiempo atrás, con tal de poder librarse de aquellos grilletes que apresaron el trauma en su mente, atormentándola cada vez que sus ojos se cerraran, con la esperanza de poder descansar con normalidad. No le importaba en lo más mínimo las consecuencias. Y cuando su mente enferma llegó a la que creía como la solución más lógica, estuvo lista para arremeter. Pero entonces alguien apareció. No había sabido cómo o por qué, pero al ver los ojos del Sandaime Okage, que en un instante estuvo frente a ella, como si se hubiera materializado de un momento a otro. Sintió como si el hombre hubiera leído sus pensamientos, los fríos ojos como el acero dejando lo suficientemente claro la comprensión que tuvo sobre la situación. Y ella no había podido hacer más que permanecer estática, un sudor frío bajando por su espalda como nunca había sentido. Jamás hubiera esperado que el benevolente anciano que todos conocían, pudiera tener una mirada tan fría dentro de él. Al parecer todos olvidaban que Hiruzen Sarutobi alguna vez fue considerado uno de los hombres más poderosos en el mundo ninja, apodado como el profesor. Al igual que el resto del pueblo, la noticia había llegado al Hokage, la noticia del estado Jinchuriki del niño había estallado en el pueblo, y anticipándose a los problemas, se manifestó frente a ella, obligándola a seguir el voto que había hecho, un incumplimiento que sería tomado bajo traición y por ende, bajo ejecución en caso de incumplimiento. Después de todo, era una aldea ninja, que ante todo, se regia bajo las reglas de los mismos. Ella podría jurar que nada la había llenado de más odio que aquellas acciones, su respeto y miedo se habían ido por la borda, tendría que alimentar, educar y cuidar al demonio que se había llevado a tantos amigos, conocidos y familiares, ayudaría a que el demonio creciera y permitiría que recuperara su fuerza para poder terminar el trabajo que había dejado incompleto, todo por la estupidez de un anciano senil, quien se suponía sería su guardián y su protector, algo que la llenó de profunda amargura y un resentimiento ácido que la carcomía por dentro. La palabra del Sandaime era ley, y su vida estaría en orden en cuanto se enteraran que el niño Kyuubi estaba muerto. Algo que aplicó para el pueblo mismo, y todo aquel que se atreviera a comentar sobre el tema. Todo por lo que había luchado quedaría destruido, todo su esfuerzo, todo lo que hizo por el pueblo, nada importó, porque para el Sandaime, el mocoso Kyuubi era más importante que ella, que todos. Se encontraba amargada, llena de un resentimiento que avivó las llamas del odio, pero aún con sus emociones erráticas, solo pudo obedecer, ya que, como el resto del mundo, tenía un considerable instinto de supervivencia, arraigado en su mente, por lo tanto, su plan se reformuló y la nueva idea en su mente la convenció casi lo mismo que la anterior. Tomaría su venganza de cualquier forma, se lo debía a todos los que fallecieron aquel día histórico. Y si bien había sido obligada a criar al mocoso, los medios y métodos los decidiría ella, algo que aprovechó y explotó con creces. La educación con violencia fue por mucho tiempo su mayor estímulo, no había día en que el mocoso no resultara herido de gravedad, y demostrando sus aterradoras habilidades demoníacas, se curaría para estar como nuevo el día siguiente, impulsando sus métodos y lentamente volviéndola más atrevida en sus castigos y tortura. Las palizas estaban en orden de lista y mientras la fuerza aumentaba, junto con ella, el miedo arraigado en su corazón comenzó a hacerlo. Había visto de primera mano lo capaz que comenzaba a volverse. Su inteligencia estaba fuera de rango para su edad, aprendía y dominaba la etiqueta más rápido que el resto, absorbería los textos como esponja y en cada intento de lectura, su voz comenzaría a fluir con mayor facilidad. Caminar no había sido una tarea complicada para él, ya podía andar e incluso correr antes de sus primeros 7 meses de vida, algo que nunca había visto y francamente, creería que era imposible, de no ser porque ella misma lo había presenciado, y para ese momento, la única justificación se había convertido en el saber que no era un niño normal y dentro de él retendría un poder tan oscuro, su propio poder y maldad. Su ser anterior y todo lo que representó. Y a medida de que el tiempo pasaba, las cosas solo empeoraban progresivamente, mientras el niño continuaba creciendo. Habiendo nacido en una aldea ninja, había visto de primera mano lo capaces que eran aquellos individuos que vivían para proteger sus vidas, lucharían de frente y serían capaces de realizar las hazañas más increíbles que nunca hubiera imaginado, se creía capaz de no sorprenderse y preocuparse por nada más relacionado, y comprensiblemente había recibido un fuerte despertar.
No había sido solo su rápido aprendizaje, no había sido todo lo que hizo en el pasado, los culpables habían resultado ser aquellos malditos ojos negros que detonaron su miedo con un frenesí incontenible, no importaba cómo lo tratarán, cuánto lo aislarán de los demás, cuánto lo maltratarán físicamente o cuánto lo humillaran, sus malditos ojos ónix que brillaban en la oscuridad con un rojizo demoníaco, que tanto perturbaban a todos los que contemplara, jamás perdieron la lucha en su interior, perforando todo con un odio palpable que se saboreaba con solo ver su exquisito rostro. Así que, con toda confianza podría afirmar que estaba profundamente horrorizada con el demonio que encarceló y torturó desde el día en el que se enteró de lo que era y representaba. El miedo siempre ha sido el mayor catalizador de la vida, para las personas comunes, su miedo desenfrenado significaría su perdición, y en cuanto ella se dejó llevar por su odio, su destino se había sellado. Los años pasaron y para ella no importaron todas las instrucciones y amenazas del Sandaime Okage, quien le había indicado explícitamente siempre mantener y cuidar al mocoso, no importó la jerarquía y la ley, para ella no importó nada más, a medida de que el tiempo transcurría y su mente se enfermaba, porque donde todos pudieron ver lo que sería su perdición ante el Okage, ella vio su salvación de aquellos orbes negros que siempre la atormentaron. Ella simplemente no pudo negarse cuando los shinobis habían llegado con la propuesta de comprar al demonio, por fin se largaría, por fin se lo llevarían, lejos de ella y lejos de los niños que había jurado proteger, las consecuencias nunca importaron en su mente, ella tendría una jugosa cantidad para darse algunos placeres y comprar nuevos juguetes para el resto de niños normales, y aquel motivo de sus más profundos miedos y traumas, quedaría lo suficientemente lejos de ella, lo suficiente para nunca más volver a atormentarla. Su decisión fue tomada casi al instante y con facilidad, el trato se selló por completo y el destino firmó su última carta, girando las ruedas que pusieran todo en marcha. La puerta de su celda barra habitación se abrió y ambos hombres entraron por el mocoso, que aún se había mantenido sentado en el suelo, un rincón que siempre elegiría, aquel tema de trauma en su corazón, sus ojos, siguiendo cada movimiento con una inteligencia más allá de su edad y un análisis dentro de él, que paralizaría el alma de quien lograra presenciarlo, sintiendo muy adentro de ellos esa sensación que los recorría, siguiendo sus movimientos como si pudiera observar su propia alma, conociendo todos tus secretos, pensamientos y pesadillas. Abriéndose paso dentro, los hombres tomaron al niño sin miramientos, y mientras lo llevaban por el cabello, aún tuvo el tiempo suficiente para verla directamente, jurando algún día asesinarla. Un sentimiento dentro de lo más profundo de su corazón y mente, se alegraba que ese fuera su último día en la tierra y que por fin se apagarían aquellos orbes que la perseguían día y noche, atormentando sus sueños y reviviendo aquellos oscuros recuerdos llenos de destrucción, y sin embargo, aquella sensación ominosa que la mantenía inquieta no pudo salir de su mente en ningún momento. A ella solo le quedaba seguir a los demás, quienes caminaron con paso firme a la salida, una atmósfera aterradora que no presagió nada bueno rodeando cada parte del ambiente, el inicio de la catástrofe, por simples idiotas que decidieron satisfacer sus deseos más crueles y retorcidos, con un simple niño al cual vieron como nada más que un demonio. A medida de que sus pasos resonaban en los desiertos pasillos, un ruido lejano comenzó a llegar a sus oídos, el rugido de la multitud aumentando su expectación. Aún caminando lastimeramente, la respiración del pequeño mocoso se aceleró y sus pupilas se dilataron más de lo normal, cientos de sensaciones comenzando a golpearlo en aquel instante. Y a medida que la puerta se acercaba, todo en él se hacía más fuerte, el pavor creciente en su pecho siendo ignorado por el resto, que solo pudieron avanzar felices. Cuando las puertas por fin estuvieron a su alcance y se abrieron de forma brusca, la vista que los recibió en la entrada trajeron enormes sonrisas a sus feos rostros. Una enorme multitud de personas, cargando diferentes herramientas de agricultura, antorchas y objetos mundanos como cuchillos, celebraban con un rugido de aprobación en cuanto vieron la mata de cabello rojo, siendo arrastrado por ambos shinobis que ahora alababan como dioses. Sangre. ¿Sí? Sangre al demonio. Vamos a matarlo. Las celebraciones aumentaron su júbilo, la oscuridad de la noche a punto de ser testiga del peor error que alguno de ellos pudo cometer. No espero verte nunca más, sucio demonio. La voz de la cuidadora fue lo último que llegó a sus oídos, cuando fue arrojado al suelo, precipitándose rápidamente en su caída, sus ojos se cerraron antes de sentir su cuerpo golpeando el frío asfalto, un dolor mínimo comparado con el instante en el que la horda de aldeanos se abalanzó hacia él, como leones hambrientos, dispuestos a tomar venganza de aquel que les había causado tanto sufrimiento 5 años atrás. Capítulo 01. La mente como un mapa. Días más tarde. Un gemido bajo la penumbra de un sucio callejón resonó a través de las paredes con un eco doloroso que transmitía su agonía con un resoplido. El pequeño demonio había terminado en el lugar después de un tiempo indefinido de maltratos y golpiza. Para cualquier persona exterior, era impensable creer que la prestigiosa Konohagakure no Sato, la aldea de la bondad, reprimiría de forma tan violenta a un niño, una existencia que juró ser protegida desde los cimientos del pueblo. A menudo se decía que siempre observabas únicamente la cara de una moneda, nunca el resto. Jamás conocías realmente a una persona, a menos que estuvieras en su corazón y vieras todo lo que pasaba por su cuerpo, mente y alma, y por mucho tiempo, Konohagakure no Sato había sido experta en esconder la oscuridad que rodeaba las raíces del gran árbol. Las apariencias engañaban y las personas civilizadas podían convertirse en bestias desalmadas con una velocidad perturbadora. Algo que había sido demostrado en diferentes ocasiones. Un segundo gemido de dolor llegó segundos después, y pequeño Demon, tirado en un rincón, rodó torpemente sobre su espalda, en un intento vano de colocarse en una posición más cómoda para su cuerpo maltratado. Su garganta reseca y lastimada de tanto gritar, hicieron complicada cualquier acción. Pero nada pudo compararse en el instante en el que sus ojos se abrieron, observando su alrededor y sobre su mismo cuerpo. Restos de sangre seca que esparcían todo sobre un lienzo, en una obra macabra y repugnante de observar. Algo simplemente irreal al saber que todo había provenido de un único ser. Levantándose lentamente sobre sus antebrazos, su rostro de piedra flaqueó ante la seriedad del asunto, y cientos de preguntas llegaron a su mente, como una fuerte ola que arrasaba con todo a su paso. ¿Qué había pasado? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo había terminado? Y más importante aún, ¿cómo seguía con vida?
Recordaba vívidamente aquellas sensaciones que lo asaltaron en el momento de ser entregado, todo el odio, la rabia, el desprecio y en mayor medida, una sensación repugnante que le provocaba un sentimiento de hundimiento en el estómago, un temblor que recorría su espina dorsal desde el inicio hasta el fin, acompañado por unas náuseas incontenibles de solo pensar en ello, aquella sensación que tanto lo persiguió al ser algo que él mismo había experimentado momentos atrás. No le gustaba en lo absoluto aquel sentimiento que lo llenaba de vulnerabilidad, dejándolo indefenso y con aquel pensamiento intrusivo que destruía su mente, haciéndole creer que no importaba lo que hiciera, nada podría mejorar para él, no importaba cuánto se esforzara. A su mente nublada llegaban cada uno de los recuerdos, tan vívidamente como el momento en el que ocurrieron. Distraído en su mente, algo chasqueó en su cabeza, cuando sus ojos se abrieron con horror. Un hormigueo recorrió cada parte de su cerebro, su boca soltó un gemido bajo, que lo suficientemente pronto se había transformado en un grito silencioso de dolor puro, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su cerebro, viajando por sus nervios y congelando cada parte de su cuerpo, entumeciendo sus extremidades y órganos, su cráneo se partía en dos por el terrible dolor y agonía que lo inundó en un abrir y cerrar de ojos, y una saturación de información y sensaciones asaltaron cada uno de sus sentidos, manteniéndolo efectivamente mudo y estático ante la terrible agonía que experimentaba en silencio, como si todo su cuerpo lo hubiera retenido para sufrir sin hacer más que llorar inútilmente, como jamás lo había hecho. Y tras lo que pareció una eternidad, sus ojos se cerraron de golpe, cortando el flujo de lágrimas que habían comenzado a sangrar casi al instante, cuando todas sus cavidades se llenaron por el líquido carmesí que daba a entender la gravedad de su situación, su cerebro no estaba listo para recibir una sobrecarga de información tan masiva como lo había hecho, por lo que había colapsado sobre sí mismo, sin siquiera poder procesar un pensamiento tan básico como él. ¿Qué se supone que le había pasado con exactitud? ¿Y por qué de repente podía sentir la presencia de tantas personas cerca de él? Segundos después, llenos de sufrimiento, se desplomó contra el suelo, dejando un lugar tan silencioso como lo había estado momentos antes. Brad molesto. Un resoplido bajo hizo eco en su mente cuando recobró la consciencia, y todo pareció regresar a la normalidad. La sangre que había salido de sus ojos, nariz y oídos se había secado hacía mucho tiempo, dejando para él nada más que un indicio de que fuera lo que hubiera pasado momentos atrás, había sido algo realmente terrible. Negando con la cabeza, una sensación, en mayor medida más controlada, asaltó sus sentidos cuando sintió una percepción de frialdad y calidez cerca de él, observando a través de su mente una llama de emociones, sentimientos y fuerza que caminaba cerca de su posición actual, podía verlo con claridad, como si observara a aquella persona en su mente, sin necesidad de verla con sus ojos, y sin necesidad de estar cerca de él, para saber dónde se encontraba, porque lo podía percibir cerca, lo podía sentir tan claramente como su propia presencia. Era algo tan extraño y que a su vez lo llenaba de una euforía incontenible, era tan jodidamente raro, pero tan emocionante, que genera una dualidad marcada en sus emociones. Se sentía posicionado en un mapa que podía observar con facilidad en su mente, cuando la presencia estuvo cerca, sus ojos se abrieron de golpe y entonces lo vio, un hombre pasó caminando mientras refunfuñaba para sí mismo, ocupado en sus propios asuntos. «¡Qué mierda tan más rara!», murmuró para sí mismo, enderezándose en su lugar. Sus músculos y huesos crujieron con el movimiento y pronto se encontró analizando cada extremidad, no había cicatrices, ni hematomas, ni heridas, simplemente un dolor fantasma que persistía y la sangre seca como muestra de que todo había sido real. La tortura que amenazaba con quebrar su mente realmente había ocurrido, y él no había podido hacer nada para evitarlo. Estirándose un poco, sus huesos crujieron con satisfacción cuando sintió todo su cuerpo completamente acomodado, como si el dolor se desvaneciera a medida de que la satisfacción que sentía llenaba su sangre vigorizantemente, llenándolo de ánimos y comodidad. Una comodidad que se desvaneció con rapidez cuando se enderezó en su lugar y su mente ágil comenzó a sopesar sus opciones. Como se había aclarado, pequeño demonio era más inteligente que el promedio a su edad, sabía que su situación no era buena, eso era más que obvio. Aquellas sensaciones que lo habían atacado habían sido una muestra clara, las personas tenían un odio irracional que quedó evidenciado desde el momento en el que tuvo uso de razón. Simplemente no había comprendido los alcances hasta aquel momento. Como bien sabía, los shinobis eran la fuerza bélica de una aldea, y en cierta instancia, sus protectores y guardianes. Cuando las personas que te debían proteger se unían para darte una paliza con el resto de personas comunes, fue la señal que no requerías para comprender el odio irracional que sentían hacia ti. Y aquella misteriosa sensación, la cual recorría su cuerpo con malestar y a la que todavía no le podía asignar un nombre y significado, solo fue el catalizador para las personas. Ellos tenían el mismo sentimiento de odio que él tuvo por ellos, pero por el contrario, su emoción desconocida era más fuerte que la suya. Sin embargo, sus emociones eran lo de menos en aquel momento, no le interesaba lo que sintieran esos idiotas, habían firmado su sentencia con el mismo Shinigami, en el momento en que mostraron sus rostros ante él, pero la pregunta era simple, ¿lo había hecho una, dos, múltiples veces? ¿Cómo lo haría ahora? ¿Cómo sobreviviría en una aldea que aclamaba su sangre? No era idiota, tampoco sería su entretenimiento, él se los demostraría, y sin embargo, aún debía averiguar cómo. No se dejaría pisotear por nadie, él no era un pusilánime que aceptara el desprecio injustificado de los demás con los brazos abiertos. Si ellos buscaban un demonio que atormentara sus vidas como creían que lo hacía, él ciertamente estaba gustoso de hacerlos sufrir y cumplir con el papel macabro que le habían asignado en aquella obra de locos. Decidiendo que permanecer ahí no le ayudaría en nada, rápidamente cerró los ojos, en busca de aquella sensación de antes. No se le hizo complicado inundar sus sentidos con las presencias a su alrededor, antes de que una mueca adornara sus rasgos, y un dolor de cabeza comenzara a emerger, decidiendo desconectar su cerebro por unos instantes, internamente marcó un rango límite donde utilizaría sus capacidades extraordinarias, casi de forma inconsciente. Cerrando los ojos, avanzó tentativamente por el callejón, sus manos estiradas evitando que chocara con algo, hasta que una luz deslumbró sus ojos, luz como nunca había visto, a su alrededor no había ninguna presencia que lo interrumpiera, así que había decidido continuar con su camino sin ningún cuidado, ignorando todo lo demás que lo rodeaba. ¡Ey! Un grito alertó sus sentidos de inmediato, su cabello se erizó con una sensación que le hablaba de malas noticias, llamando su atención para que hiciera algo con el ataque entrante. Sus ojos se abrieron de golpe para observar una piedra que se acercaba rápidamente a su rostro, antes de impactarlo con fuerza.
Sobando su frente con dolor, observó la sangre que escurría levemente, y su vista se levantó de inmediato, con unos ojos llenos de furia, buscando al responsable de su herida. Dando un ligero paso hacia atrás, giró sobre su propio eje, un poco abrumado, ya que, no importaba hacia dónde girara la vista, donde sus orbes negros se encontraran, lo recibían con una mirada fría, llena de asco, enojo y las mismas emociones de siempre, observándolo atentos, como halcones a su presa, listos para las represalias físicas. Mierda. Gruñó para sí mismo antes de comenzar a caminar con más velocidad, tratando de alejarse de su posición anterior, algo que desde luego, no había sido lo suficientemente rápido, cuando los proyectiles siguieron llegando a su espalda, golpeándolo en repetidas ocasiones. Se había dado cuenta del error que era dejarse guiar por una sola sensación que él mismo había reprimido, un error del cual había tomado nota, jurando que jamás se repetiría. Una piedra cruel impactó en su nuca y él solo pudo girar con furia, viendo al agresor y jurando que jamás olvidaría su cara, antes de hacer que sus pies comenzaran a moverse más rápidamente. Se sentía tan extraño, jamás había caminado tan rápido, nunca había tenido espacio en su pequeño calabozo. Pero a medida de que sus pasos torpes se acostumbraban al ritmo, sus piernas comenzaron a avanzar más rápido, antes de moverse a una mayor velocidad. Podía verlo, podía sentirlo, sus piernas avanzaron más rápido y sin contenerse, explotó cada sensación en su cuerpo, cuando lo suficientemente pronto se encontró corriendo. Estaba corriendo, jamás había corrido en su larga vida, y qué sensación más maravillosa se había perdido, sus movimientos si bien eran torpes, a medida de que avanzaba, sus huesos y músculos, que habían estado atrofiados al haber permanecido en una simple habitación oscura desde que tenía uso de razón, lentamente se fueron reacomodando sin que él lo supiera, simplemente sintiendo aquella agradable sensación que vigorizaba su alma. Su mente deliberadamente había ignorado los proyectiles que pasaban cerca, generando un pequeño hormigueo en su nuca, que le hizo moverse inconscientemente para no ser impactado, mientras continuaba fascinado por las miles de sensaciones que llegaban a él. Su cuerpo lentamente se fue ajustando al movimiento y pronto se encontraba avanzando a una gran velocidad, esquivando a las personas y objetos que se colocaban a su paso. Correr era ciertamente una actividad maravillosa, después de todo, jamás había sentido el ligero aire que golpeaba su rostro mientras su velocidad aumentaba, los rayos de luz que deslumbraban su cara con un respiro fresco y lleno de novedad, el ruido a su alrededor de personas que charlaban animadamente, vendedores ofreciendo sus productos con gritos, para que las personas se acercaran a observar, el olor de las calles y las grandes nubes en el cielo, que fluían con naturalidad, tranquilas, casi inmutables. Todo para él era una novedad, algo que le había sido privado desde el momento de su nacimiento, sus manos se apretaron en puños mientras continuaba avanzando, explorando y conociendo. Los gritos e insultos se perdieron en la nada, nada pudo penetrar sus oídos, mucho menos su mente, cuando sus ojos maravillados observaron asombrado la enorme montaña frente a él, 4 rostros grabados en las piedras, enormes protectores que vigilaban el lugar con una mirada pétrea, protegiendo a la gente de cualquier peligro, tranquilos, imponentes, proyectando una enorme sombra que resguardó la aldea más importante del mundo shinobi. Tropezando con sus pies ante el asombro, rápidamente corrió hacia un enorme poste verde, con una cúpula de vidrio en la parte superior, que contenía una pequeña bombilla. Y pegando un enorme salto, quedó abrazado al poste verde como un pequeño oso, antes de que sus instintos se hicieran cargo y él apoyará sus manos y pies, comenzando a escalar lentamente, con gran esfuerzo y emoción. Y cuando por fin llegó a la cima, rápidamente se elevó por sobre las casas y puestos circundantes, girando sobre sus tobillos, sus ojos contemplaron todo, abiertos de par en par, con las pupilas dilatadas en asombro y su boca abierta con incredulidad. Los terrenos se esparcían a varios miles de kilómetros con construcciones tradicionales y calles empedradas, todo era pintoresco, con grandes torres que adornaron el lugar con una apariencia superior e imponente, pero lo suficientemente mundanas comparadas al lado de una enorme torre roja, con un grabado extraño que se alzó majestuosa sobre el resto de construcciones, dando una vista panorámica del lugar, el cual estaba rodeado por enormes murallas, que generaron la apariencia de un reino impenetrable, rodeado por densos bosques, hierbas y ríos. La naturaleza, el canto de los pájaros, los cielos llenos de nubes blancas y esponjosas, el deslumbrar del sol y la brisa que azotaba su rostro, toda esa naturaleza era tan bella, contaminada por las sucias bestias que descargaban su odio con un simple niño. Sus orbes negros se oscurecieron con aquel pensamiento, que rápidamente fue apartado por una curiosidad infantil que lo llevaba a pensar, ¿qué había más allá de aquellas murallas? ¿Qué cosas nuevas encontraría? ¿Qué mundo había por explorar? Aquel pensamiento, avivado por un odio hacia la gente que lo maltrató, instaló en su mente un único pensamiento, libertad, él se iría de aquel pueblo maldito, había tanto por conocer y tanto por descubrir, que quedarse en este lugar parecía ser la peor de las torturas. Asintiendo para sí mismo, fue sacado de sus pensamientos cuando sintió un impacto, y pronto un líquido carmesí ensombreció su vista una vez más, abajo, una gran multitud maldecía su nombre, contaminando aquel hermoso momento y pensamiento de descubrimiento y exploración. Su lindo rostro redondo se puso feo al instante, y sus puños apretados dejaron un rastro de sangre que jamás notó, cuando fue derribado de su lugar por un ninja que había escalado, siendo entregado a los aldeanos para después ser arrastrado hacia un oscuro callejón, donde lo golpearon hasta que había perdido la conciencia y razón. Bastardos, los mataré. Los mataré a todos. Gruñó internamente en un último pensamiento de lucidez, y pronto su mente se apagó para dejar paso a la completa inconsciencia. Las calles durante la noche en la aldea eran completamente diferente a lo que había conocido, el bullicio se había apagado para dejar una completa calma, los negocios cerrados y calles vacías traían una tranquilidad en sí, que rápidamente le hizo decidir que le gustaba más la noche que la mañana, donde todos esos ojos escrutadores de personas que no eran mejores que él lo seguían. Ignorando el pensamiento, avanzó lentamente por el lugar, lo último que quería era toparse con algo, y de manera inconsciente, el rango de sus habilidades aumentaron para alertarlo de alguna presencia. La oscuridad era un consuelo, la noche se adhería a él como un manto, mientras se fundía entre las sombras, como si fuera parte de ellas, como si fuera una sola. La luz de la luna le brindaba un manto de calidez que ni el mismo sol le podía transmitir. Una comodidad imposible de describir con palabras, cuando sus pensamientos se tranquilizaron ante el ambiente lleno de quietud.
Aquel silencio, más que antinatural o aterrador, le traía un consuelo a su corazón odioso, calmando su mente de los pensamientos destructivos que invadían su mente con cada instante. Como si la noche fuera el consuelo para aquella alma rota, que solo deseaba descansar tranquila, después de obtener su venganza. Él no era un santo, él no era tranquilo, no estaba conforme con las actitudes de las personas y él no perdonaba, no lo haría. Una promesa que se hizo en el mismo instante que pudo recordar los rostros de todos aquellos que lo habían agredido. Querían un demonio y él les daría uno. Les demostraría por qué meterse con un pequeño demonio les traería su fin, una calamidad que nadie podría contener. Entonces fue que lo sintió, sus pupilas se dilataron cuando 5 presencias se infundieron en su subconsciente. Si se había encontrado con personas similares a montañas, no encontraba palabras para describir aquellas 5 presencias que rápidamente influyeron en él un terror casi palpable, sus manos temblando por el terror que lo había adornado en apenas unos instantes. Casi de manera inconsciente su cuerpo comenzó a moverse, sus piernas se movían lo más rápido posible, intentando escapar de aquellas presencias que oprimían su simple existencia. Todas se sentían tan poderosas, frías y aterradoras, que no le había quedado otra opción que huir, escondiendo de forma subconsciente su presencia con un manto que rodeó su forma, haciéndolo prácticamente invisible para los rastreadores que sintieron aquel inusual chakra. ¿Sintió eso, capitán? El lugar en el que hasta hace un momento se encontraba el pequeño demon, pronto se vio lleno de 5 presencias que contemplaban los alrededores con curiosidad. Capitán. Una segunda voz alertó al hombre que observaba todo con un ojo rojo que barría los alrededores, transmitiendo una frialdad incomprensible con aquella mirada maldita. Neko, avisa al Hokage que puede haber infiltrados, el resto síganme. Esa presencia desapareció demasiado rápido y demasiado bien. Comadreja, observa los alrededores a ver si encuentras algo, murmuró rápidamente el líder del equipo, antes de desvanecerse en un instante, seguido de los otros miembros. Tenía un mal presentimiento de la situación desde el día anterior, algo que simplemente no podía sacar de su cabeza, y tendría que averiguarlo pronto, o simplemente no podría descansar tranquilo. Capítulo 02. Terror en la penumbra. Su respiración agitada lentamente se fue tranquilizando cuando sus piernas lo llevaron lo más lejos posible de aquellas presencias aterradoras que plagaron su mente. El día anterior, incluso esa misma mañana, había presenciado y sentido el famoso poder de los intrigantes shinobis en el pueblo. Si tuviera palabras para describirlo, diría sencillamente irreal. Era increíble que una persona poseyera tal presencia, como un océano enorme lleno de poder y complejidades que no lograba entender. En comparación, si había sentido minúsculo, su existencia no representaba nada al lado de aquellas personas que parecían montañas y que llenaban su mente con un sentimiento ominoso, lleno de peligro. No se creía capaz de sobrevivir a un ataque. En el momento en el que los shinobis colocaran sus ojos completamente sobre él, su sentencia sería firmada. Nunca había sentido algo tan abrumadoramente fuerte y creyó que jamás encontraría algo más poderoso. Qué equivocado estaba. Esa misma noche había descubierto de primera mano lo que significaba el verdadero poder. Aquellas 5 presencias descomunales evocaron en su mente el verdadero significado de dominio. Que eran los patéticos shinobis de la aldea, comparados con la verdadera élite que acechaba en las sombras. Para él era simplemente impensable que existiera alguien con tal poder, algo que había quedado completamente evidenciado frente a sus ojos. No solo había sido una fuerza tiránica, era una calma completa, una frialdad que no se podía explicar con palabras. Nunca había estado tan abrumado y jamás había tenido tanto miedo, miedo por su vida, miedo por su existencia. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comprendió aquel sentimiento extraño que apretaba sus entrañas y que lo llenaba de un malestar incontenible, haciendo que su espalda se llenara de sudor frío, sus manos temblaran al ritmo de su corazón acelerado y sus ojos se abrieran de par en par, sin poder hacer nada más que permanecer paralizado, esperando su fin, esperando su sentencia, esperando al verdugo que reclamaría su premio. Fue en ese momento que entendió completamente lo que había significado para él, aquello que había sentido momentos atrás, lo que había sentido el día anterior, y en mayor medida, lo que sentían las personas cada vez que lo observaban. Era un miedo paralizante que los hacía quedarse congelados con su presencia, escondido tras un odio que los hacía reaccionar de forma violenta, cuando lo único que querían era correr, huir lo más lejos de aquel demonio que tanto terror evocaba en ellos, tanto en sus vidas diarias, como en sus sueños, volviendo realidad cada una de las pesadillas que sintieron cuando observaron por primera vez aquellos orbes inyectados en sangre, en busca de saciar su venganza, de arrasar con el pueblo que había sido condenado a ver su destrucción en forma de 9 enormes colas. Dejándose caer sobre su trasero, su vista contempló más allá de los muros frente a él, más allá de todas las presencias a su alrededor, más allá del follaje de árboles que recubrían la aldea, más allá de las enormes montañas, más allá de las nubes que surcaban los cielos con tranquilidad, porque él por fin lo entendió. Las personas le temían porque era un demonio. Sus ojos se cerraron con fuerza cuando el pensamiento lentamente se asimiló en su cabeza. Sus puños se apretaron cuando una rabia sin precedentes creció dentro de él. Sus dientes rechinaron con un enojo apenas contenible. La rabia escaló en él como una marea capaz de arrasar todo, jamás en su vida se había sentido tan furioso como se encontraba en aquellos momentos. Pero lentamente, aquella rabia descontrolada que abrumaba sus pensamientos, se fue convirtiendo en algo más peligroso, una furia fría y calculadora, que contempló un abismo sin fin delante de él, amenazando con succionar cada uno de sus pensamientos vengativos, que lentamente tomaron claridad en su pensamiento rápido, porque después de todo, después del maltrato, después de las palizas, después de las noches de ayuno obligatorio, después de todo lo sufrido, comprendió que los tratos a los que era sometido por los idiotas que lo rodeaban, se debían a aquel sentimiento de pavor. Se debía única y exclusivamente a la creencia de que él, el pequeño demonio, los atacaría en cualquier momento, los mataría cuando se le diera la gana. Preferían reprimirlo, preferían odiarlo antes de afrontar su miedo, porque para ellos era más fácil descargar su odio del Kyuubi que descargar el miedo aterrador que hacía helar su sangre y los hacía paralizarse de miedo cuando el instinto asesino que los persiguió día con día regresara a sus mentes en el momento en el que el pequeño demonio apareciera delante de ellos.
Mierda, su voz salió fría, llena de tensión, sus puños apretados lentamente se aflojaron una vez más, cuando en la penumbra del sucio y silencioso callejón, el destello de unos ojos rojos, corrompidos por un mundo podrido y lleno de maldad, destellaron por apenas unos instantes, antes de volver a aquellos orbes negros que transmitían el final de una oscuridad naciente, que amenazaba con arrasar todo como un agujero negro, capaz de desaparecer todo y a todos a su paso. La frialdad expuesta en una mirada que tal vez en otra vida, en otro planeta, en otro universo, había sido solo la de un niño inocente. Avanzando con sus ojos depredadores en su frío rostro, sus ojos analizaron todos sus alrededores con cuidado. Aunque el pueblo era enorme, en su mayoría se había encontrado en una sola área específica del distrito comercial. Durante ese mismo día más temprano, había observado los puestos, locales y personas que pasaban ofreciendo y vendiendo alimentos. Cerrando los ojos, dejó que su mente recorriera con cuidado sus pensamientos, el hambre lo comenzaba a abrumar, y aunque había pasado días sin alimentarse en el orfanato, no era algo que le gustara o que haría de forma voluntaria, llevaba 2 días sin comer y se comenzaba a sentir mal por la inanición, algo que significó un problema cuando entendió que conseguir la comida de forma normal era sencillamente imposible. Había quedado claro que no era bienvenido en aquella pútrida aldea, no tenía dinero para pagar sus víveres, y dudaba seriamente que alguien estuviera ansioso por venderle. Cuando su enojo comenzó a escalar, fue rápidamente reprimido por una mente más tranquila y calculadora, sabía que enojarse no serviría de nada, primero tendría que solucionar sus problemas alimenticios y rápidamente pensó en una idea cuando a través de los recuerdos que había conseguido aquel día, recordó algo que le sería de utilidad. Más temprano, cuando corría lejos de la horda de aldeanos tras él, había recordado cuando su vista giró instintivamente bajo un proyectil, sus ojos se concentraron en el responsable, un hombre gordo que lo veía con odio puro, un odio que penetró su mente cuando sintió la presencia del hombre. Caminando tranquilamente, dejó que sus ojos negros apagaran el frío irradiante, decidiendo quién sería el primero en sufrir unos pequeños revés, hasta que el día de su juicio llegara. Su mente comenzó a viajar con rapidez, sorpresivamente, si bien el número irreal de presencias que había sentido seguía presente, para él fue simplemente fascinante la diferencia con la mañana. Sabía que las personas en aquellos momentos se encontraban en sus casas durmiendo, una presencia descansando era mucho más tranquila que una mente despierta, ya que si bien sus emociones y dilemas estuvieron presentes, estaban gravemente contenidos, cuando la mente permaneció desconectada del mundo que la rodeaba. Sonriendo ligeramente, dejó que su mente lentamente se expandiera para poder conocer más presencias, poder asimilarlas con las caras que había visto más temprano. Sus ojos se apretaron y su entrecejo se arrugó con la concentración, hasta que un terrible dolor de cabeza asaltó su mente, y solo pudo dejar caer la vista con una mueca dolorida, parecía que había mordido más de lo que podía masticar, y su impaciencia ante una habilidad de la cual, si bien aún no conocía su alcance, había aprendido un poco a lo largo del día, obteniendo la confianza para abusar descaradamente de ella, quedó clara cuando obtuvo a cambio un terrible dolor de cabeza que lentamente se fue desvaneciendo, la advertencia clara para él. Sobándose las sienes con el ceño fruncido, lleno de enojo, decidió rápidamente que su enfoque ante la situación había sido el equivocado, y cerrando los ojos una vez más, decidió intentarlo de una manera diferente. Concentrándose en la presencia del hombre gordo del puesto, dejó que su mente tratara de encontrarlo entre el mar de presencias que llegaban cerca de él. Después de todo, si bien se encontraba en una parte importante de la zona comercial de la aldea, muchas personas tenían sus negocios construidos en la parte inferior de sus propios hogares. Por lo que tal vez podría ubicarlo. Permaneciendo estático por algunos minutos, el dolor de cabeza amenazó con volver a su mente, y realmente no se le ocurría una solución para poder aislar su poder lo suficiente para buscar presencia por presencia y no todas a la vez, como se encontraba haciéndolo. Cerrando los ojos trató de tranquilizar su mente, y fue entonces que lo sintió, aquella familiaridad, no sabía cómo, pero parecía que cada persona era única, con una presencia diferente al resto, podía sentirlo con claridad, y podía reconocer la presencia odiosa del hombre gordo, que lo había atacado más temprano. Levantándose de un brinco, rápidamente corrió hacia su posición, y aún sin conocer el pueblo, pudo decir con claridad que se encontraba en el mismo lugar donde había sido atacado. Era fascinante lo que podía lograr con su habilidad, pero eso era lo que menos importaba. Estaba ligeramente sorprendido de que aún hubieran puestos abiertos a aquellas horas, pero en su mayoría eran restaurantes limpiando sus áreas de trabajo, o alimentando a la población de ninjas que regresaban de sus misiones o de una noche de fiesta. Ignorando todo eso, subió con agilidad a un tejado cercano, saltar y correr le seguía pareciendo una novedad, pero incluso él podría darse cuenta que había nacido para hacerlo, le resultaba algo fácil y natural, por lo que no estaba muy interesado en cuestionar todas aquellas capacidades que comenzaba a descubrir. Observando con cuidado, se fundió en la oscuridad cuando contempló el negocio de aquel hombre, que ladraba órdenes por todos lados, sus trabajadores moviéndose con rapidez de un lado a otro. Sus ojos contemplaron las figuras que trabajaban, cada persona parecía tener un puesto establecido, uno fregaba el suelo, otro lavaba los trastes, el hombre que le daba instrucciones parecía guardar la comida, y fue entonces que lo vio. Un cuarto hombre fulminaba con la mirada al hombre gordo, antes de atraer su atención, dejando un enorme platillo sobre la mesa, le indicó algo al jefe del restaurante, antes de alejarse. Tenía su objetivo en la mira, estaba listo para intentarlo y de ser necesario, esperar represalias. Saltando del tejado, al momento de aterrizar sus pies apenas hicieron sonido cuando él se acercó lentamente hacia el plato, sus nervios aumentaban a medida de que se acercaba, el hombre que limpiaba el suelo se dio la vuelta para regresar sus productos, y fue su momento de actuar, cuando tomó el platillo y se alejó. Pequeño demon, jamás espero, ni siquiera imagino en sus pensamientos, que aquella habilidad recién descubierta, también había sido la responsable de hacerlo indetectable aquella noche. Corriendo lejos como si su vida dependiera de ello, corrió con cuidado de no dejar caer su alimento, adentrándose en el bosque como un animal salvaje que ansiaba su cena. Aunque nadie podía culparlo en realidad, después de todo, jamás en su vida había comido algo decente, mucho menos algo que oliera tan rico, y en aquellos momentos, ni siquiera le pudo interesar los problemas que le trajera a la ya tensa situación en el restaurante, no le pudo interesar el odio que sentía, ni siquiera lo que haría al día siguiente, ya que aquellos momentos solo importó el majestuoso olor que impregnaba sus fosas nasales, cuando contempló con unos ojos penetrantes los 2 pescados delante de él.
Con un mordisco casi desesperado, su paladar se fundió con la gama de sensaciones que recorrieron su boca en apenas un instante. Era simplemente exquisito, aquel sabor ácido y jugoso que se fundía con su lengua, la carne que se deshacía en sus dientes con facilidad, el sabor a especias que ni siquiera podía comenzar a comprender, era simplemente exquisito y sintió que debería volver a probar aquello las veces que pudiera. Satisfecho por una vez, la luz de la luna fue un consuelo en la oscuridad de la noche, y cuando su estómago quedó ligeramente saciado, luego del hambre que lo había atormentado día y noche por los últimos 5 años, por fin pudo dormir con tranquilidad, sin la molestia constante que representaba el miedo por su vida en el orfanato. Por fin era libre, por fin estaba lejos de las garras de aquellas personas, y si bien su situación seguía sin ser ideal, se juró que las cosas cambiarían, porque él no se quedaría estancado, él lucharía por su futuro, lucharía por algo mejor, y cualquier enemigo que se pusiera en su camino sería aplastado bajo el inmenso poder que dominaría, era una promesa. Los días en la aldea pasaron con naturalidad, salvo una enorme excepción que marcó toda la diferencia en aquellos momentos. El demonio había sido desatado en la aldea, si bien para los comerciantes extranjeros la presencia repentina del niño no era ningún problema, para los habitantes de Konoha representó completamente lo contrario, ver al pequeño demonio se había vuelto una anomalía, no solía presentarse en los puestos, no molestaba a la gente porque sencillamente sabía que solo serviría para recibir más palizas, no estaba interesado en los que lo dejaban solo, pero aquellos que se dedicaban a atacarlo e insultarlo cada vez que lo notaban, era una historia completamente diferente. Y aunque los comerciantes no lo vieran con regularidad, todos sabían que ahí estaba, acechando a todos. Durante aquellos días, una actividad conocida como Demon Hunting se volvió completamente común. Cada vez que el pequeño demonio era visto en las calles, una horda de aldeanos furiosos, listos para desahogarse, perseguirían al niño sin cuidado, sin el miedo a las represalias, porque sencillamente no las hubo. Muchos de los shinobis que no participaron directamente en las Demon Hunting, aún estuvieron lo suficientemente contentos para ignorar la situación complicada en la que se veía envuelto el pequeño demonio, cada vez que saliera de las sombras que se habían convertido en su hogar. Y aunque el demonio no había sido visto, los rumores corrían con velocidad en el pueblo. Todos aquellos que habían atacado o insultado al demonio en algún grado, habían sido asaltados los días siguientes. La comida desaparecía, y todos sabían quién era el responsable, por más que no pudieran probarlo. Después de todo, nadie se atrevería a robar, más que el descarado demonio, y esto había contribuido rápidamente a que las palizas ocasionales se hicieran más violentas. Demon había hecho que la noche fuera su territorio, pero con las quejas en aumento, la seguridad en el distrito comercial se había intensificado y mantener su alimentación constante rápidamente se estaba convirtiendo en un problema mayor. Hasta el momento no había encontrado una forma de obtener dinero, más allá de robar, no sabía hacer nada y no tenía un talento particular para las cosas mundanas, fuera de sus habilidades físicas rápidamente en aumento. Y si bien era ciertamente ágil mentalmente, fuera de liga para la mayoría de niños de su edad, había una cuestión lo suficientemente importante para limitar sus oportunidades. Su reputación cada vez más abominable. Los aldeanos lo odiaban y él los odiaba a ellos, no había ningún secreto en eso, pero a su vez representó todos sus problemas, nadie le vendería, nadie estaría dispuesto a ayudarlo y nadie le daría trabajo, podría conseguir dinero, pero sería inútil en el momento en que supieran que era de él, inevitablemente lo relacionarían con robos, y aparte de golpearlo, le quitarían sus únicos ingresos. Ciertamente se encontraba en una situación deplorable, y como había mencionado, la dificultad aumentaba día con día, mientras sus robos se hacían cada vez más complicados y descarados. Pero la situación aún no llegaba a un punto de quiebre y ante lo malo, siempre se debía buscar lo bueno. Una alimentación constante y unos músculos y huesos completamente atrofiados recién sanados, por no mencionar el ejercicio extenuante de huir y mantenerse en la oscuridad día tras día, huyendo incluso de ninjas mediocres, había contribuido significativamente en sus habilidades, había mejorado su detección de presencias, había aumentado su fuerza, velocidad y agilidad con una velocidad perturbadora, y sin que él siquiera lo supiera, comenzaba a desarrollarse en el camino shinobi que muchos niños comenzaban a explorar más tarde. Después de todo, incluso esconderse de un genin era una hazaña que muy pocas personas comunes podían lograr, y pequeño demonio se había encontrado caminando bajo las narices de Genin, Chunin, Jonin e incluso Ambu, algo realmente fuera de serie para un niño que apenas tenía 5 años de edad, pero eso ni siquiera le podía interesar, si no superaba sus problemas, de algún modo, sus increíbles habilidades de sigilo ni siquiera serían lo suficientemente útiles cuando volviera a la situación desesperada de antes, por lo que, aquello que comenzaba a desarrollar de una forma espectacular, tendría que ayudarle más de lo que ya lo hacía y él debería encontrar una forma. Caminando entre las sombras como se había vuelto su norma, su mente llevaba días pensando en una forma de solucionar sus problemas, antes de que se convirtieran en una urgencia total y no le quedara más remedio que buscar soluciones más drásticas. Escapar de shinobis no era algo que pudiera hacer en su estado actual, y robar descaradamente se encontraba fuera de sus planes, aunque no dudaba en que llegara a eso en algún momento. Sacado de sus pensamientos, se fundió en la oscuridad cuando sintió varias presencias poderosas reunidas en un solo punto. Lugares así eran difíciles de encontrar, salvo la torre que ahora sabía, se llamaba la Torre Hokage, luego de haber escuchado a 2 niños entusiasmados por haber sido saludados por la importante figura conocida como la Tercer Sombra de Fuego, su día se había encontrado lleno de revelaciones. Ciertamente no tenía idea de que el líder de la aldea se le conocía como Sandaime Hokage, una figura tan importante, sin duda hubiera sido mencionada alguna vez en el orfanato, pero tenía la seguridad de que no había sido el caso, y aunque estaba ligeramente curioso, no era lo suficiente para que prestara su completa atención, cruzaría ese puente cuando llegara a él. Sabía que el edificio Hokage estaba repleto de ninjas poderosos, por no mencionar un flujo constante, los ninjas llegaban al lugar para presentar informes de misiones o simplemente recibir una nueva, por lo que el lugar siempre estaba animado. Y fuera de aquel lugar, también había detectado diferentes áreas, más escondidas de la aldea, incluso en bases subterráneas, había presencias aterradoras en dichas bases, justo como las que había sentido el mismo día que recobró la conciencia y comenzó a vivir de verdad.
No era tonto y su mente ágil rápidamente había asimilado que aquellas presencias aterradoras que sentía con más claridad, luego de que sus habilidades mejoraran, eran la verdadera élite en la aldea, los shinobis más fuertes, y aquellos que se encargaban de vigilar la aldea cuando los demás dormían. Ciertamente era interesante, pero había tenido mucho cuidado de no encontrarse con las figuras. Los había vislumbrado ligeramente y mientras las calles hablaban, él tenía oídos para escucharlas. Los Anbu, aquellas figuras intimidantes que portaban máscaras con un animal distintivo, eran nombrados como los ninjas más poderosos en la aldea, los más oscuros y despiadados. No esperaba encontrarse directamente con ellos, ya que eran el equipo de asesinato en Konoha y ciertamente no quería morir. Pero a medida de que dominaba su habilidad de detección, había descubierto aquel lugar lleno de shinobis más comunes de una forma casual, y la curiosidad había sido suficiente para que echara un vistazo. Saltando entre ramas, se detuvo entre la oscuridad cuando sus ojos contemplaron el enorme lugar, y en la parte frontal, unas enormes letras le dieron a entender con qué estaba lidiando. Así que una academia, murmuró suavemente, cuando sus ojos contemplaron el flujo interminable de alumnos aprendiendo, maestros enseñando y shinobis vigilando. Sus sentidos se dispararon cuando trató de detectar a alguien cerca, y cuando estuvo satisfecho y lo suficientemente seguro, rápidamente se acercó al aula más cercana, contemplando a través de los ventanales a los niños emocionados, que observaban con suma atención a su sensei, un hombre con mirada amable y un chaleco que había asimilado con los Chunin. Sacudiendo su cabeza, dejó que su mente se centrara únicamente en el lugar, sus oídos se agudizaron y sus ojos contemplaron con cuidado los labios del instructor, observando en cámara lenta las palabras, letra por letra, que salieron de su boca. Y recuerden acudir a la biblioteca si tienen alguna duda. La biblioteca se encuentra en el cuarto piso del edificio A, aunque también hay una biblioteca comunitaria en el pueblo, en ella no encontrarán nada relacionado a las artes ninja, por lo que deberían ir terminando sus clases. Ya pueden salir. El ruido de los alumnos emocionados, que salieron corriendo rápidamente del aula, solo trajeron una mueca molesta por sus sensibles oídos, pero él rápidamente se perdió en la oscuridad cuando sintió el rápido movimiento del Chunin, que contempló cuidadosamente los alrededores. Qué raro, creía haber sentido una vista sobre mí, murmuró con un escalofrío, antes de alejarse lejos. Pequeño demonio solo pudo suspirar de alivio cuando el Chunin se alejó, y su mente rápidamente volvió a la cuestión más importante, sabía que lo tenía, las bibliotecas eran los lugares donde se almacenaban los conocimientos necesarios para aprender. Y como había dicho el profesor, solo la Academia Ninja poseía la información de las artes ninja, por lo que tendría que encontrar una forma de infiltrarse en la biblioteca de una academia fuertemente protegida y custodiada por shinobis. No sería una tarea para nada fácil, pero teniendo la solución para cada uno de sus problemas tan cerca, la dificultad de su tarea ni siquiera le podría interesar. Debía encontrar una forma de infiltrarse, y es a lo que se dedicaría en aquellos momentos. Después de todo, tenía dos opciones completamente válidas por evaluar. Capítulo 03. Demon Hunting corriendo a través de los alrededores de la academia, su mirada estudió con cuidado todo aquello que pudiera resultar relevante. Había sido muy cuidadoso de que alguien no lo detectara. Después de todo, si ocurría un robo, ciertamente se llevaría el crédito, pero creía firmemente de que las consecuencias y represalias serían mayores si era detectado en el momento exacto, por lo que había sido muy meticuloso para revisar el perímetro. Y decir que había quedado sorprendido era quedarse corto ante lo estupefacto que se había sentido ante la situación. No hubiera esperado que un lugar tan importante, en donde se instruía y cuidaba a los niños, que serían el pilar de la aldea, los futuros shinobis que lucharían por su pueblo, fuera tan laxa en cuanto a su seguridad. Si bien llena de shinobis, la mayoría parecían ser muy descuidados con su trabajo, no estaban interesados más allá de vigilar a los mocosos, cuya única misión en la vida era matarse prematuramente. Y parecía que la confianza los había hecho descuidados, nadie esperaba un ataque en la academia, una información que ciertamente guardó en su mente. Sin duda parecía que la aldea se había relajado completamente. Pero sin siquiera importarle eso, había estudiado minuciosamente los edificios que conformaban la construcción, y con mucha facilidad había detectado su objetivo. Después de todo, los enormes ventanales proporcionaban la vista del lugar lleno de libros, y sopesando sus opciones, rápidamente decidió cuál sería su momento de atacar. Tenía dos opciones que podía contemplar en aquellos momentos, podría infiltrarse de día, la seguridad, si bien más descuidada, aún sería lo suficiente para detectarlo dentro del lugar, algo que debía evitar a toda costa, no tenía que ser atrapado, de lo contrario, las consecuencias serían algo que no estaba dispuesto a pagar. Y si bien la noche sería más peligrosa, debido a la presencia de los ambus, su aparición dentro del lugar atraería la atención no deseada si era encontrado, algo que, nuevamente, tenía que evitar a toda costa. Contemplando sus opciones limitadas, rápidamente llegó a un acuerdo, cuando decidió que avanzar de noche sería la mejor opción para él. Los días que había pasado en la oscuridad de la aldea, había notado un patrón dolorosamente obvio entre los ninjas poderosos que rondaban en la oscuridad. Si bien intentaba mantenerse lejos de los Anbu en medida de lo posible, con los ratos de silencio, frío y oscuridad, su mente solo podía trabajar con sus habilidades de detección, acostumbrándose, mejorando, bañándose en las sensaciones que lo hacían sentirse un detector humano. Observar la rutina de los Anbu se había vuelto un pasatiempo, y fue entonces que lo notó. Un patrón en las actividades de las figuras enmascaradas. Cada tanto, el equipo de 5 integrantes, encargado en patrullar, era sustituido por un nuevo equipo, que continuaría el trabajo de patrullaje, y si bien los lapsos de vigilancia jamás se repetían, era evidente que seguían un patrón establecido. Sus opciones en aquellos momentos era detectar el patrón de cambio, el momento en el que los Anbu fueran sustituidos por otros, y cuál sería el momento adecuado para avanzar, justo cuando la academia se encontrara desprotegida. Chasqueando la lengua con molestia, supo que debía permanecer tranquilo en el lugar, no conocía los horarios de la escuela, no tenía idea en qué momento los alumnos se retirarían, en qué momento los shinobis normales regresarían a casa, y en qué momento los Anbu reemplazarían la vigilancia en el lugar. Dejándose caer sobre la rama, permaneció tranquilo en su lugar, aunque listo para huir en caso de ser necesario. Cada tanto sus habilidades de detección se desplegaban para contemplar el panorama, y a medida de que las horas avanzaban, pronto las clases concluyeron, la mayoría de niños presentes huyendo con rapidez del lugar.
Y por su parte, sus ojos y sentidos contemplaron con cuidado todas las presencias que habían permanecido dentro, en su mayoría se encontraban las personas que había asimilado como Chunin y Genin, con un ocasional Jonin, algo ciertamente lógico, los Jonin eran los guerreros de la aldea, no asignarían demasiados en el lugar, ya que hasta cierto punto sería un desperdicio de poder bélico, pero tampoco lo dejarían desprotegido, eso sería demasiado descuidado. Sentándose en su lugar, sus ojos se mantuvieron abiertos y su mente permaneció atenta. Su operación, si bien sencilla, aún fue lo suficientemente complicada, tendría que encontrar la información necesaria y muy rápidamente, no podía permitirse ser atrapado, y esperaba que todo saliera bien. Después de todo, haber salido impune de cada una de sus incursiones, le había dado la confianza para intentar algo tan complicado y salir victorioso. Los minutos pasaron dolorosamente, y él solo pudo exaltarse cuando sintió el nerviosismo que él mismo exudaba, antes de dejarlo atrás cuando su mirada fría entró en acción, luego de que el último shinobi saliera de la academia, y los ambos entrarán en escena. La ronda de vigilancia inició a las 8 en punto, cuando el bullicio de la aldea comenzaba a calmarse y la noche comenzaba a emerger. De no ser por sus sentidos de detección superiores, para él hubiera sido sencillamente imposible detectar la presencia de las personas enmascaradas, que avanzaban en la oscuridad como una misma, en un silencio aterrador, como si hubieran nacido en aquella penumbra, avanzando sin dejar ningún rastro tras su movimiento. Los minutos avanzaron con lentitud, acompañando su tensión como una ligera tortura, contando incansablemente los segundos que pasaban, tratando de llevar un control. Hasta que sus sentidos lo alertaron y él marcó el momento exacto, había pasado una hora y el equipo de Ambus se había alejado, marcando el final de su vigilancia, reanudando su cuenta, contó cuidadosamente los segundos, hasta el paso de 1 minuto y un nuevo equipo entró en escena. Maldiciendo por la velocidad, no dejó que su mente se distrajera cuando su cuenta se reanudó una vez más. Los minutos volvieron a avanzar lentamente, estaba muy estresado por mantener su atención en tantos frentes a la vez, pero sabía que era un pequeño sacrificio por todo lo que obtendría, por lo que para él, valía completamente la inquietud que sentía en aquellos momentos, una inquietud que se mantuvo contenida por su mente analítica. Al paso de 1 hora, sus ojos contemplaron con cuidado al equipo que se retiró, y contando silenciosamente, 1 minuto pasó una vez, antes de que un siguiente equipo apareciera, y al instante comprendió que había detectado el patrón, debía apresurarse, ya que el siguiente lapso sería su oportunidad para infiltrarse, cuando el siguiente cambio de equipos ocurriera, y él solo tenía un margen de 1 minuto para hacerlo. Los minutos continuaron avanzando y su expectación aumentaba lentamente, un desliz que quedó claro cuando lo sintió. Había sido extraño, un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando los pelos de su nuca se erizaron y su vista se levantó con horror, dejándose caer del árbol con rapidez, aterrizó entre la tierra y lodo, arrastrándose con movimientos torpes, cuando sintió que los ambú llegaban en un parpadeo a su antigua posición. Mierda, 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 pensó incansablemente, sin dejar que su respiración se acelerara, revolcado en tierra como se encontraba, no sabía qué hacer en aquellos momentos, y moviéndose con lentitud a través de la oscuridad, deseó que no lo pudieran detectar. ¿Qué pasó, ratón? La voz de la que estaba seguro era la presencia más fuerte, llegó a sus oídos y su vista se levantó ligeramente cuando contempló al equipo que le daba la espalda, avanzando lo más rápido que pudo. Lo primero que se le ocurrió fue avanzar hacia la academia, sus oídos agudos para captar todo lo que dijera. Arriba, 4 de los miembros compartieron miradas a juego, observándose con un pensamiento en común, luego de haberse comunicado a través de las señales que le eran enseñadas a cualquier ambú, con el objetivo de comunicarse sin palabras, y sin que el enemigo pudiera comprender. Por supuesto que cada uno de los equipos anteriores había notado al niño escondido en la oscuridad, pero nadie había estado interesado en él, debido a su chakra prácticamente nulo, sabían que no se trataba más que de un civil común, por lo que lo habían dejado seguir con lo suyo, sabían que aquel niño no podía provocar ningún problema, y a eso se debía su indiferencia, como ambos, no intervendrían con él, a menos de que intentara ingresar en la academia, algo que pareció convertirse en su plan en aquellos momentos, luego de que Kraton lo asustara. Para el equipo Rami, la misma indiferencia ante el niño había sido clara, jamás hubieran esperado que el ambú recién ingresado en su equipo, un adolescente, el cual apenas comenzaba a entender el mundo que lo rodeaba, pero cuyo talento era lo suficientemente sobresaliente para ser ingresado, hubiera reaccionado tan violentamente cuando detectó al niño escondido en la oscuridad. Sentí una presencia, murmuró el niño con máscara de ratón, su nariz se levantó mientras contemplaba cuidadosamente los alrededores, un ligero olor había quedado impregnado en el aire, donde había permanecido el pequeño demon hasta hace unos momentos. Y por el contrario, el resto de ambos dejaron que Kraton hiciera lo suyo, no interferirían si quería confrontar al niño, y aunque estaban sorprendidos de que un niño pudiera esconderse tan bien, era una completa lástima que su chakra fuera tan bajo, o sería un activo interesante para la aldea. Sacados de sus pensamientos, todos vieron a Ratón rozar la rama con sus manos, sus ojos viajando más allá, antes de saltar con velocidad, cuando sus sentidos fueron atraídos al olor de tierra húmeda. ¿Qué encontraste, ratón? Preguntó el líder, con máscara de halcón, observando al chico que analizó el lugar con cuidado, su vista, olfato y mente siguiendo una trayectoria en particular. Alguien aterrizó aquí, hay hojas y ramas secas quebradas, por no mencionar la marca de tierra removida, y el rastro de olor que dejó tras de sí, y se dirigió hacia la academia. Expresó Ratón, viendo a su equipo que asintieron al unísono, dándole a entender que lo seguirían. Si bien era un poco cruel jugar con un niño civil, era por el bien de la aldea, después de todo, el sigilo del niño era encomiable, y para alguien inexperto como lo era Ratón, la cacería ciertamente le beneficiaría lo suficiente. Avanzando con rapidez siguieron el rastro que había dejado el pequeño demon, que en aquellos momentos se movía con velocidad, metiéndose en diferentes pasillos para perder de vista a los ambú que lo perseguían. Estaba ligeramente asombrado de que se movieran con tanta lentitud, tal vez para ellos se había vuelto el juego del gato y el ratón, mientras él escapaba lo más rápido que podía, ellos se divertían siguiendo sus rastros. Molesto por el pensamiento, no dejó que nada lo afectara, cuando se encontró en la biblioteca, estaba delante de él, ahí se encontraba su objetivo. Corriendo rápidamente, sus ojos al instante divisaron un área en específico que mencionaba el manejo del chakra, primeros cursos con un elegante cartel que se alzó sobre la librería. Y sin pensarlo demasiado, tomó todos los libros que pudo. Corriendo de regreso a una mesa cercana, sus perseguidores seguían lo suficientemente lejos, por lo que se sentía capaz de escapar, lo único que tenía que hacer era despistarlos y todo saldría bien.
Con el corazón acelerado y su mente pensando con rapidez, una idea cruza su mente cuando rezó porque todo saliera bien, corriendo hacia una ventana cercana, la abrió con rapidez, para luego comenzar a arrojar libros al azar, cada vez más lejos que el anterior, antes de correr de regreso a su mesa, y quitándose su sucia y andrajosa playera, envolvió los libros de su interés con cuidado, amarrándolos lo más seguro que pudo a su espalda, y abriendo el ventanal del lado contrario, de donde había arrojado los libros, se paró sobre la marquesina, cerrando la ventana, contempló un lugar donde pudiera aterrizar, y su mente rápidamente encontró una solución, cuando comenzó a bajar lenta y seguramente a través de las marquesinas de las ventanas de los siguientes pisos, antes de aterrizar pesadamente en el suelo y comenzar a correr regreso a las calles. Por otro lado, los Ambú habían entrado a la academia rápidamente, contemplando todos los rastros que había dejado pequeño demonio. Su olor se esparce por todos lados. Murmuró Ratón, aún concentrado en las pistas, algo que tendrían que tratar más adelante en su entrenamiento. ¿Entonces qué haremos? Cuestionó Halcón, observando al niño que analizó todo, antes de comenzar a avanzar de forma lineal. Si bien sus pasos parecen esparcirse por todos lados, su rastro permanece en el resto del pasillo, lo que significa que al final fue en una sola dirección, por no mencionar sus pasos llenos de tierra que parecen correr únicamente en vueltas. Se burló Ratón, avanzando con su escuadrón atrás, todos sonrientes ante su rápido análisis. ¿La biblioteca? Cuestionó Halcón, viendo a Ratón que asintió con confianza. El rastro aquí es más fuerte, y ciertamente tomó la manija. Indicó, señalando la manija con una ligera mancha de tierra que había sido toda la conclusión que necesitaba. Entrando en la biblioteca, su vista contempló al instante el lugar, normalmente ordenado, en un estado diferente, ya que había libros regados, y rápidamente notó un área más desordenada que el resto. Sin embargo, sus ojos se desviaron cuando una pequeña corriente de aire entró en contacto con su piel, y avanzando en la dirección, observó una ventana abierta, y al asomarse con cuidado, pudo observar los libros que habían caído descuidadamente en el camino. Por otro lado, el resto del equipo, parados atrás, observaron a través de la oscuridad al pequeño niño que huía con libros en su espalda, sus ojos se contemplaron con duda, y cada uno le cuestionó al otro qué harían en aquella situación, si bien les resultaba ligeramente vergonzoso que un atraco se hubiera llevado a cabo bajo su vigilancia, aún esperaban que Ratón fuera capaz de rastrear al niño, si no tendrían que hacerlo ellos más tarde, pero ciertamente les parecía vergonzoso intimidar a un civil, se encontraban en un dilema en aquellos momentos. Regresando su atención, todos vieron al joven Ambú que regresó con una mirada pensativa, antes de avanzar hacia una mesa, donde se concentraba el olor de la persona que perseguía. ¿Encontraste algo? Cuestionó Halcón, observando a Ratón que asintió con rapidez. La ventana está abierta y hay libros esparcidos en el camino, por lo que significa que fue en la dirección contraria. Asintió con obviedad, recibiendo un inclinamiento de cabeza curioso por parte de su capitán. ¿Por qué es eso? Cuestionó Halcón, viendo ligeramente al niño que estuvo listo para explicar. Es la única ventana abierta, quería despistarnos y hacernos ir en la dirección equivocada, por eso dejó deliberadamente abierta la ventana, mientras escapaba por el lado contrario, después de todo, pudo permanecer en la marquesina mientras cerraba la ventana, si su intención fuera otra que despistar. Explicó Ratón, encogiéndose de hombros, como si tratara con un novato. ¿Y si busca distraernos con eso y realmente fue en esa dirección? Cuestionó Halcón, viendo al chico que negó enérgicamente. Por el desastre que dejó, es evidente que tomó libros de la biblioteca, los que quería y los que utilizaría de distracción. Solo faltan libros en 2 secciones, por el lado de la ventana abierta hay libros esparcidos, estoy seguro que si fuera por ellos, todos serían de una sección concreta. Además, los libros se encuentran esparcidos de una forma anormal, al haber sido arrojados desde esta altura, de lo contrario, hubieran quedado alineados de una forma distinta. Explicó Ratón, avanzando hacia la ventana por la que había escapado pequeño Demon, y abriéndola, rápidamente contempló las pistas reveladoras de Demon. Las marquesinas regularmente acumulaban polvo con rapidez, por lo que la sandalía de Demon había quedado ligeramente marcada, y para Ratón, que había seguido cada movimiento con exactitud, la sorpresa se reflejó rápidamente en su rostro. Girando con rapidez, observó asombrado a sus superiores, quienes lo entendieron de inmediato. ¿Te pasa algo? Cuestionó Halcón. El trabajo de Ambú siempre había exigido 0 emociones, y sin embargo, en aquellos momentos no pudo evitar reírse para sus adentros, viendo a su Ambú más joven, intrigado por su descubrimiento. Es un niño. Estamos siguiendo a un niño. Murmuró ligeramente deprimido, un niño había escapado tanto tiempo de él, y si bien las pistas que había dejado eran reveladoras para cualquier ninja que se respetara, no podía evitar estar asombrado por la destreza que había demostrado, le había divertido su cacería, pero ciertamente no se dejaría avergonzar por un niño de 5 años, a juzgar por el tamaño de la sandalía. Estaba un poco exasperado, si bien a sus 18 años había sido ingresado al cuerpo un Ternin como un Tokubetsu Honin, un logro en sí, sabía que a los 5 años estaba lejos de ser tan hábil como había demostrado ser aquel niño, era una lástima que no poseyera chakra, ya que otro gran genio hubiera estado en orden en el país de los genios. ¿De verdad? Cuestionó Delfín, ligeramente divertida, pero aunque estaba molesto por la burla, Ratón lo ignoró antes de caminar hacia la ventana y comenzar a descender por la pared con tranquilidad, siendo seguido por su equipo. Inclinándose con ligereza, contempló el pasto a orillas del edificio aplastado, algo que regularmente no ocurría, y el olor que desprendía el pasto le dio a entender el camino, aunque sabiendo que había perdido el suficiente tiempo, avanzó con más velocidad, siguiendo el rastro que había dejado el niño tras su huida. Por su parte, Demon se encontraba jadeando pesadamente en un callejón, había creído erróneamente que lo habían dejado de seguir, hasta que sintió que nuevamente se movían, esta vez con más velocidad y directo a su posición. Entrando en pánico, corrió con velocidad en diferentes direcciones, pero no importaba el camino que tomara, siempre lo seguían, sabía que era debido al rastro y olor que dejaba cada vez que avanzaba, no era tonto para no saberlo. Pero ciertamente no tenía una forma de deshacerse de ese olor, hasta que una idea repugnante cruzó su mente. Podría entrar al drenaje, donde el olor sería tan penetrante que cubriría su propio aroma desagradable. Suspirando ante la humillación, juró recordar la presencia de las 5 personas que lo seguían, algún día se vengaría. Porque Demon, sobre todo lo demás, también tenía una terrible racha de mezquindad, y las ofensas leves serían tomadas como un acto de guerra.
Levantando la tapa de la alcantarilla, rápidamente entró en el drenaje, y avanzando con rapidez, se alejó lo más que pudo del equipo ninja que lo perseguía. Le parecía repugnante el olor ahí dentro, una agonía para su sensible nariz, pero a medida de que avanzaba había sido cuidadoso de cubrir sus pasos, había borrado los rastros de sus sandalias, y a medida de que avanzaba con cuidado, fue meticuloso al no dejar nada que lo identificara, hasta que llegó a una intersección de 4 túneles, y tomando el primero que se le ocurrió, continuó borrando sus pasos hasta que se encontró lo suficientemente lejos de los bambú y salió del alcantarillado. Tendría que encontrar un lugar donde remojarse, ya que apestaba, y alejándose, rápidamente intentó encontrar un lugar donde completar su día. Los ojos del Sandaime recorrieron uno por uno a los bambú erguidos en su oficina, se habían vuelto el hazme reír de toda la unidad, pero jamás hubieran esperado que el pequeño mocoso no dejara rastro de absolutamente nada a su paso. Luego de haber entrado a las alcantarillas de todas las cosas, parecía que dejarlo escapar había sido una equivocación, y aparte de haber sido humillados en el cuartel, ahora se encontraban frente a un Hokage poco impresionado. ¿Me puedes repetir? ¿Cómo es que un niño escapó de un escuadrón bambú completamente entrenado? Cuestionó el Hokage con cansancio, sintiendo la vergüenza que desprendía el equipo frente a él. Ciertamente la situación no había sido grave y había entendido los motivos, aunque ciertamente habían subestimado profundamente al niño astuto, le resultaba indignante que su fuerza élite hubiera sido burlada por un niño civil de todas las cosas. El único consuelo era saber que el material robado había sido conocimiento extremadamente básico en la aldea, parecía que solo era un niño civil que quería cumplir sus sueños. Después de todo, existían múltiples academias en la aldea, la academia ninja y las academias civiles. Cada aspirante a la academia ninja era evaluado cuidadosamente, una parte importante de civiles poseían una cantidad de chakra extremadamente baja, capaces de aprender habilidades básicas, pero imposible de desarrollarse más allá de los niveles geni. Para ingresar a la academia ninja, los niños eran evaluados por un comité encargado, acompañado de un ninja yuga, quienes dictaminarían la aptitud para ingresar a la academia, por lo que muchos niños, provenientes de familias sin raíces ninja, eran rechazados tras completar su solicitud de ingreso. De ser lo contrario, la mayoría de niños sin chakra servirían únicamente como carne de cañón, y si bien crueles, no llegarían a tal extremo con tal de obtener más mano de obra, creían en la calidad sobre la cantidad. Y estaba ligeramente sorprendido de que un niño civil lograra infiltrarse y escapar de su Sanbu. Parecía que tenía que reevaluar los parámetros de la admisión a la academia ninja. Después de todo, hasta ese momento, creía que los únicos civiles con niveles tan bajos de chakra que lograrían impresionarlo serían Migru y Migui, uno de los cuales había asesinado a 4 espadachines de la niebla antes de ser derribado, y el otro, quien, librando todo su poder, probablemente llegaría a ser el ninja más poderoso del mundo. El incidente ciertamente había abierto los ojos del Sandaime en muchos aspectos. Uno de ellos, mejorar la vigilancia de la aldea. Un niño había humillado a la élite de su aldea, y si él podía detectar el patrón entre sus shinobis, un enemigo más experimentado ciertamente lo lograría de sobra. Pero en aquellos momentos, había algo que le interesaba más que el material robado, y esa era la identidad del niño. Ciertamente, luego de haber burlado a los Sanbu, merecía una oportunidad para demostrar su valía, y si el resto de sus habilidades fueran tan encomiables como su pensamiento rápido, ciertamente tenían un genio en línea. Pero ni siquiera le interesaba si fuera tan hábil en las artes ninja, con su sigilo sobresaliente, podría ser una gran adquisición para las filas ninja. ¿Algún rasgo distintivo del perpetuador? Cuestionó Hiruzen con un suspiro de cansancio. Es un niño de 5 años aproximadamente, cabello negro, tez pálida, con una figura delgada, probablemente de escasos recursos, a juzgar por su vestimenta. Cerrando los ojos ante la descripción del Ambu, Sandaime solo pudo suspirar cuando el Ambu había descrito al 90% de los niños en orfanatos del pueblo, y su mente inevitablemente se desvió hacia el pequeño Jinchuriki. Pronto tendría que hacerle una visita. Y en aquellos momentos, sumergido con tranquilidad en el lago de un campo de entrenamiento, pequeño demonio talló con júbilo su cabello manchado por lodo, luego del aterrizaje forzoso que había hecho en el campo. Ciertamente debía quitarse ese desagradable olor que se había impregnado en él, y remojándose como se encontraba, a Little Demon ni siquiera le habían podido importar los problemas que había ocasionado su pequeña expedición en la Academia Ninja. Capítulo 04. Artes Ninja. El agua recorriendo su piel era una sensación refrescante para él, sus músculos adoloridos de tanto correr y tantas palizas se relajaban cuando el agua entraba en contacto con su cuerpo, aliviando la tensión en la que era sometido a diario. Y mientras se remojaba, las preocupaciones que había traído consigo el día, se desvanecieron junto con la suciedad acumulada en su cuerpo. Los minutos pasaron lentamente y cuando salió, aventó su ropa húmeda en espera de que se secara, y por su parte, avanzó hacia los libros con una expectación alucinante. Estaba cansado, adolorido y tenía frío, pero en aquellos momentos nada de eso le interesó, porque en su mente enérgica, sería sencillamente ilógico retrasar la importante misión que tenía entre manos, luego de todo lo que le había costado conseguir todo el material requerido. Tomando el primer libro en la pila, sus manos recorrieron la pasta y sus ojos contemplaron con cuidado el título, Chakra y sus usos. Ese era el inicio del camino que cambiaría su vida, y aunque él no lo supiera, el inicio del camino que cambiaría el mundo shinobi en su totalidad. Abriéndolo con cuidado, su mente rápidamente se perdió en las palabras que penetraban su cerebro con facilidad, leyendo de una forma tan fluida y clara, que muchos dudarían de su edad. El escrito en el libro no era complicado, y entender la esencia de lo que se quería dar a entender tampoco lo era. Después de todo, era un libro escrito para que los niños aprendieran el camino ninja. Las palabras nuevas fluyeron en cada texto, y el subtítulo más importante remarcó el inicio de la conexión en todo el mundo shinobi. Chakra. El chakra era una energía dentro del cuerpo de cada ser vivo, que surgía a través de la combinación de la energía física y la energía espiritual, ambas energías que recorren a los ninjas a través de las células, y a través de la energía resultante, el chakra, la energía interior, podía ser canalizada a través del cuerpo, siendo moldeada y extraído a través de sellos manuales que daban el origen al ninjutsu, genjutsu, daijutsu y en medida más desconocidas senjutsu y fuinjutsu, dando como resultado las artes ninjas que cada shinobi debía aprender y dominar.
Pero el chakra, al ser una energía extraña que se mantenía en el cuerpo, estaba directamente ligada con la vitalidad del usuario. Si dicho dinamismo dentro de un cuerpo era drenado en su totalidad, junto con ella lo haría la vitalidad del usuario. Manipular la energía conllevaba grandes riesgos, opacados completamente por los beneficios. A los ninjas desde temprana edad se les enseñaba a acceder a su chakra, el cual provenía directamente del núcleo de almacenamiento, comúnmente ubicado en el centro del pecho, el cual circulaba a través de un sistema de meridianos, que atravesaban cada parte del cuerpo, por donde recorría el poder luego de su fusión, conocidos también como canales de chakra, unidos a pequeños puntos donde la energía podía ser liberada, también conocidos como tenketsus. Los tenketsus eran los puntos de acceso para la energía, a través de ellos el chakra era expulsado y controlado, algo indispensable a la hora de realizar las artes ninja. Los puntos tenketsu solo eran abiertos por individuos selectos capaces de manipular la energía en su interior, y con la cantidad suficiente para hacerla circular. Personas comunes, como aldeanos normales, no poseían lo necesario para abrir sus puntos tenketsu, lo que a su vez marcó la mayor diferencia entre aldeanos y ninjas. El chakra era una energía primordial, y si bien era una anomalía, por miles de años, los shinobis se habían dedicado a la exploración de dicha habilidad y su mejoramiento, desarrollando a través de ella técnicas que fomentarían la liberación, ejercicios para poder optimizar el poder en su interior, y entrenamientos que aumentarían la producción de energía, ya que formaba parte vital de la vida diaria de los ninjas. Sentado con los pies cruzados, dejó que su mente comenzara a divagar, tratando de encontrar el vigor en su interior. Desde que había descubierto su habilidad de detección, Little Demon por fin había entendido la diferencia fundamental que encontraba entre los shinobis y los aldeanos comunes. Para él no había sido complicado detectar la energía latente en su interior, era una energía con la que convivía a diario y con la que se había familiarizado desde el primer momento. Su chakra estaba estacionado en un área cerca de su corazón, y tras una ligera concentración, solo fue necesario intentar extraer dicha energía, para que ésta fuera desatada en su torrente, llenándolo de energía y poder que fluyó a través de sus meridianos, revitalizando su pequeño cuerpo. El sentimiento de todo ese poder fluyendo en él, era una sensación maravillosa, y bañado en la euforia del poder que recorría su cuerpo con desenfreno, en esos momentos de felicidad, ni siquiera se podía cuestionar los detalles que había saltado deliberadamente. Comúnmente detectar el chakra en el interior era uno de los pasos más complicados para los ninjas en formamiento. Pequeño Demon con una conciencia sobrenatural, detectó al instante la energía en su interior, y dominarla había sido fácil al extremo. Cuando la energía terminó de fluir en su cuerpo, él se derrumbó con cansancio cuando sintió que agotaba su energía, una energía que regresaba lentamente en él. Tomando el siguiente libro, se fundió en todos los conocimientos que le fueron entregados en un solo día. Saber extraer el poder era una cosa, manipularlo y dominarlo lo suficiente para ser utilizado, más allá del propósito de ser la energía en el interior, era una historia completamente diferente. Y a medida de que pasaban las horas, él únicamente se había fundido en absorber toda la información que pudiera. La energía era extraña, tenía un origen poco ordinario, y era realmente interesante. Estaba estrechamente relacionado con la vida, y no podía entender en qué formas, más allá de la energía vital que se explicaba como poder. Interactuar con la energía interior tampoco era complicado al extremo. Para extraer el chakra, era necesario utilizar sellos manuales que interactuaban directamente con su núcleo, meridianos y puntos tenketsu, moldeándolo, manipulando y ayudándolo en su liberación, ya sea a través de un arte ninja específico o el uso de alguna naturaleza de chakra. Las naturalezas de chakra eran 7 naturalezas con las que se ligaba un linaje, un clan o un ninja en específico, el cual podía liberar un elemento natural con el que su energía tuviera mayor afinidad, con una mayor facilidad. Las naturalezas de chakra estaban conformadas por agua, fuego, tierra, viento, rayo y tanto el yin como el yang. Se creía que todos los ninjas tenían afinidad con el yin y el yang, una afinidad más dominante entre cada una, que determinaría la aptitud que tendrías en las artes shinobi. Liberaciones de yin estaban estrechamente relacionadas con el genjutsu, y las liberaciones de yang se relacionaban con el ninjutsu. Sin embargo, ambas estaban estrechamente relacionadas y no fueron los únicos factores que dictaminaron todo. También existían las menciones de Kekko y Genkai y Kekko y Tota, que surgían cuando el usuario manipulaba sus naturalezas de chakra en una forma especial, mezclándolas y dando paso a una nueva naturaleza. Y por otra parte, los sellos manuales estuvieron representados por 12 animales que representaron el horóscopo chino: rata, buey, tigre, liebre, dragón, serpiente, caballo, carnero, mono, pájaro, perro y jabalí. Cada uno utilizado en diferentes jutsus, y algunos estrechamente relacionados con la liberación específica de un arte ninja o un chakra natural específico, que hacía fluir la energía en una forma especial, que moldeaba una naturaleza específica a un arte ninja específico. El chakra era un mundo lleno de posibilidades, y ante sus ojos fríos, que leyeron con diligencia línea por línea, devorando libro tras libro, para él fue simplemente evidente que su vida a partir de ese momento formaría parte de un camino mucho más grande. Las piezas en el tablero moviéndose, cuando el destino comenzó a tener forma. Después de todo, sus ojos contemplaron hambrientos la información que se vertía en su cerebro con rapidez. Jutsu de transformación, murmuró, su impetud mostrada en el momento en el que un escalofrío recorrió su cuerpo, llenándolo de anticipación. Había terminado 2 libros con extrema facilidad, y pronto había llegado a las habilidades básicas. Leyendo el título que encabezaba la primera página, lo pudo saber con facilidad, ahí estaba su respuesta. Entre los jutsus básicos de la academia, el jutsu de transformación era el primer y más básico ninjutsu que se enseñaba. Requería un control de chakra insultante, cualquier niño lo podía lograr. Sin embargo, los jutsus como ese, que si bien se centraban en el control de la energía, también tuvieron matices de genjutsu que exigían una mente imaginativa. Después de todo, para transformarte en alguien, debías tener una buena atención al detalle. Copiar cada rasgo a la perfección fue una de las tareas más complicadas, y también una de las razones para que fuera un jutsu básico y el primero que se enseñaba en la academia. Un jutsu de transformación rara vez funcionaba con shinobis experimentados. Para lograrlo, no solo requerías una atención al detalle exacta, copiar cada forma al milímetro, en práctica, debías recrear el comportamiento, la forma de hablar, de andar y de actuar de la persona que querías imitar, algo que si bien se enseñó en la academia, y era algo relativamente fácil de hacer para engañar a las personas comunes, los shinobis eran una historia completamente diferente.
Engañar a un ninja con una habilidad básica era una idea endeble en el mejor de los casos, y la habilidad se enseñaba a los ninjas en formamiento para seguir desarrollando sus habilidades ninja, como la recopilación de información, la suplantación de identidades, el control de chakra, entre otros. Algo similar con los demás jutsus utilizados para instruir a los jóvenes shinobis con el nuevo mundo. No era una habilidad que se esperaba que se pusiera en uso en un campo de batalla, pero sí era una habilidad que sentaba bases para el camino de los niños. Pero eso ni siquiera podía comenzar a interesarle. El jutsu de transformación no serviría con ninjas experimentados que pudieran ver a través de él si su jutsu no era lo suficientemente bueno, pero ciertamente serviría con aldeanos que no tuvieran experiencia en las artes ninja. Podría transformarse en cualquier persona y pasaría completamente desapercibido. El jutsu de transformación requería únicamente el uso del sello de carnero, por lo que no parecía complicado para él. Y eso creyó hasta que se encontró con un dilema aún mayor. Había decidido que lo correcto sería terminar de leer las notas agregadas en el material, y después intentaría realizar el jutsu. Fue ahí cuando se topó con el concepto de control de chakra. El chakra, si bien era una energía perteneciente a cada individuo, era relativamente parecida a un músculo propio. El chakra debía ejercitarse para aumentar su cantidad y poder, y tampoco podías manipular todo tu chakra a la vez. Al momento de querer utilizar una porción del poder latente en tu interior, los puntos de Tenketsu se abrirían automáticamente, dejando fluir toda la energía, lo que traía varios problemas. Si el chakra del usuario salía sin control, terminaría agotándose, por lo que, a lo largo de la historia, los shinobis habían inventado diferentes métodos para su control y uso correcto. Utilizar una cantidad anormalmente baja o anormalmente masiva de chakra afectaría la ejecución de un jutsu, por lo que era necesario tener un control sobre él para poder utilizarlo de una forma eficiente. Cerrando el libro con un golpe, su vista se levantó al instante, ponderando cuidadosamente las implicaciones que se abrían ante él. Necesitaba un control de chakra lo suficientemente elevado para poder realizar sus jutsus de una manera correcta, y si bien lo ideal sería iniciar con eso. Se le ocurrió la idea de que podría primero realizar el jutsu de transformación, y así podría observar cuán difícil sería su objetivo. Después de todo, realizar un jutsu básico no requería un control de chakra excelente. Visualizando la imagen de una persona común, trató de identificar cada detalle de la figura, justo como lo especificaba el libro. Y cuando su mente lo tuvo claro, formó el sello de carnero, canalizando su poder, provocó una gran explosión de humo debido a la energía expulsada. Observando rápidamente su aspecto, se encontró con la figura deformada de la persona en la que quería transformarse. Y cortando el flujo de chakra, la transformación se deshizo de inmediato, y pequeño Demon solo pudo suspirar ligeramente. Dirigiéndose resignado hacia un árbol, del cual tomó una hoja que caía suavemente. Había esperado tener que mejorar más tarde su control de chakra, después de todo, su estómago rugía con fuerza debido al hambre acumulada, y solo esperaba poder lograrlo lo suficientemente pronto, o ciertamente terminaría muriendo de hambre. Se sentía estúpido por creer que las cosas serían fáciles, hablaba de manipular una energía latente en su interior, una energía la cual era entrenada en años por los ninjas, ciertamente no sería fácil controlar su energía, por más que se requiriera un control burdo para el jutsu que intentaba. En aquellos momentos, en la cabeza del pequeño demonio ni siquiera podía pasar la idea de que el libro había sido escrito y dirigido a niños comunes que iniciaban su formación en la Academia Shinobi. Muchos de los cuales eran provenientes de familias civiles, lo que les garantizaba unas reservas de chakra decentes en el mejor de los casos, y casi nulas en el peor. Demon era un monstruo de chakra, algo que ni siquiera podía comenzar a sospechar. Sus reservas a una edad tan temprana ya rivalizaban con Jounin de alto rango, y eso solo iría aumentando con el tiempo. El control de chakra siempre sería uno de sus mayores rivales, y él simplemente no podría imaginarlo. Pegando la hoja del árbol en su frente, manipuló su chakra para poder mantenerla pegada, y cuando por fin la soltó, solo pudo ver torpemente cómo la hoja era proyectada sin ninguna contemplación, y supo desde ese instante que pasaría mucho tiempo tratando de mejorar su control. Las horas pasaron lentamente, y en aquel campo desierto, pequeño Demon permaneció con los pies cruzados. Por mucho tiempo el control de su temperamento había sido uno de sus más grandes retos, ciertamente era más afín a las mordidas que a los ladridos. Gritar, explotar y quejarse no era algo que estuviera en su naturaleza. Algo que se había visto a prueba con su entrenamiento. Había comenzado con lo básico, como mostraba el libro, había pasado horas intentando mantener pegada la hoja a su frente, un entrenamiento que había sido infructuoso en el mejor de los casos. Ciertamente el pequeño Demon ni siquiera podía comenzar a tener una referencia sobre el tiempo que le tardaría a un niño común, pero él no era común. Y su paciencia comenzaba a mermarse. Tomando el libro acerca del control de chakra, rápidamente encontró los métodos especificados. Y fue cuando una idea se acentuó en su mente. Había notado que su problema no había sido por la falta de chakra, había sido completamente lo contrario, algo evidente viendo el estado en el que terminaban las hojas del árbol luego de ser proyectadas. Si sus reservas de chakra eran tan anormalmente grandes, entonces empezar desde lo básico no le serviría en lo más mínimo, y avanzando a través de los métodos básicos, fue cuando encontró algo acerca del control para caminar sobre las superficies planas. Interesado, leyó la información presentada, y si bien no se especificaba un método para realizarse, algo ligeramente claro, teniendo en cuenta para quién estaba dirigido el material, el concepto le había dado las respuestas suficientes. El caminar sobre las superficies planas, en paralelo o al suelo, era una habilidad muy importante que los ninjas tenían que aprender. Después de todo, el poder caminar sobre una pared o un techo era una habilidad que facilitaría la infiltración y el asesinato silencioso. La teoría era simple, el chakra viajaba hacia los pies y a través de este, permanecías unido a la superficie. Se podía entender que el chakra funcionaba como una fuerza de adhesión. Avanzando hacia un árbol cercano, levantó su pie, colocándolo sobre el árbol y dirigiendo su chakra sin cuidado. En un instante tuvo que cubrirse el rostro cuando astillas explotaron y madera salpicó inútilmente contra su antebrazo. Sus ojos se abrieron de asombro cuando vio el árbol crujir con la fuerza aplicada. Y tratando de disminuir su flujo de chakra, lentamente fue dejando de ejercer presión hasta que su pie resbaló completamente. Interesado por sus hallazgos, continuó probando su método, una prueba que duró por varias horas. Se sentía hambriento y sin embargo, no había dejado que su mente se distrajera, estaba completamente enfocado en su objetivo.
Después de todo, podía sentirlo, sus reservas de chakra comenzaban a disminuir a medida de que su entrenamiento continuaba, pero al mismo tiempo que sus reservas disminuían, su control mejoraba, algo que pudo notar rápidamente, cuando después de múltiples intentos, había sentido su pie completamente adherido por una vez. Levantándose con dificultad, sintió la presión enorme que se ejerció sobre su abdomen, cuando la fuerza de gravedad chocó contra su posición, al tratar de avanzar en contra de ella. Era realmente increíble, un entrenamiento de control de chakra ponía a prueba sus habilidades físicas, algo que había notado con rapidez, y no podía sentirse más agradecido por haber asaltado la escuela el día anterior. Su euforía creciente rápidamente lo había sacado de su mente concentrada, y en el momento en el que había intentado dar el siguiente paso, su chakra explotó y él se vio arrojado lejos, apenas teniendo tiempo para girar con gran agilidad y lograr aterrizar a salvo sobre las plantas de sus pies. Sus ojos se levantaron, para nada desanimado, cuando la euforía de lograr su primer avance lo alcanzó. Sin embargo, no se había distraído de lo importante. Había notado que el segundo paso era más complicado que el primero. Haber logrado adherir su primer pie había sido extremadamente complicado, y le había tomado mucho tiempo adaptar el chakra necesario para poder mantenerlo estable, pero al momento de haber querido dar el siguiente paso, utilizar el mismo chakra no había funcionado. Parecía que tenía que ir moldeando el chakra para que se adaptara, y eso ciertamente le pareció más complicado, a la vez que lógico. Después de todo, las condiciones para dar el primer paso no eran las mismas que para dar el siguiente, los términos cambiaban y eso explicaba por qué no servía utilizar la misma cantidad de chakra. Levantándose de un salto, sus ojos contemplaron rápidamente el libro abierto delante de él. Era un material útil, pero se había dado cuenta de algo muy importante, no debía confiar plenamente en ello. Después de todo, había gastado tiempo valioso siguiendo las instrucciones del primer método, no debía guiarse con lo que el libro dijera, ya que en la mitad de tiempo, había logrado más progreso que con el primer método, algo que abrió relativamente sus ojos. No se confiaría completamente, un método registrado y ampliamente aceptado, no significaría que encajaría a la perfección con él. Una idea que se arraigó completamente en su mente desde aquel momento. Suspirando, se estiró con cansancio cuando alcanzó la fatiga de gastar tanto chakra, algo que ciertamente nunca había hecho. Su estómago rugió de hambre luego de que no se hubiera alimentado en todo el día. Y sus ojos destellaron cuando una gran luz parpadeó delante de él, seguido del fuerte impacto de un relámpago, que solo fue el preludio para la tormenta que azotaría el pueblo esa noche. Corriendo hacia sus libros, los tomó como si fueran un material preciado, y rápidamente corrió para encontrarles un refugio. Después de todo, no podía dejar que se dañara su única guía. Capítulo 05. Ramen. La tormenta que había azotado al pueblo había sido una que no se había visto hacía mucho tiempo. La gente corrió a sus hogares para refugiarse, los puestos ambulantes recogieron sus productos en segundos, corriendo sin cuidado a través de las calles. Y aún en aquella noche tormentosa, donde todos corrían sin prestarle atención a nada más, con el único objetivo de no mojarse, las miradas oscuras y los objetos arrojados en su dirección no habían faltado. Algo que si bien había agriado su estado de ánimo, regresándolo a los pensamientos de odio destructivo, aún no habían logrado provocar una reacción evidente en su fachada fría. Los objetos salpicaban inútilmente a su lado, su detección había alcanzado un nivel indecente en unos pocos días, esquivar objetos sin intentarlo se había vuelto un pasatiempo, y sin embargo la intención era otra, ciertamente no era agradable aquello. Aun cuando la gente corría de la lluvia, se habían tomado el tiempo necesario para atacarlo, y aunque ofendido, eso solo le hacía odiar más aquel pueblo, lleno de bestias que merecían un castigo. Levantando la mirada, sintió las gotas de agua impactando su rostro. La lluvia no era extraña para él, el agua era una bienvenida agradable. Le gustaba sentir el agua contra su piel, y le gustaba aún más las calles que se vaciaban cuando todos los idiotas corrían a sus hogares. Escutiendo molesto, continuó caminando, su ropa estaba empapada y su alborotado cabello rojo había quedado plano con toda el agua que escurría de él. Había logrado salvaguardar sus libros, algo que ciertamente no había aplicado para él, el callejón bajo el cual los había dejado no tenía espacio suficiente para que él se pudiera cubrir, pero eso ciertamente no lo hacía desbalancear su estado de ánimo, se había sentido molesto mucho antes, por culpa de los aldeanos, un pequeño inconveniente como la lluvia no sería problema. Avanzando sin cuidado, su estómago rugió en protesta, y él solo pudo suspirar con resignación. La lluvia, si bien agradable, ciertamente le traía consecuencias imprevistas. Robar alimentos con la lluvia era prácticamente imposible, los locales abiertos tenían a su personal dentro, pasar sin ser percibido era algo prácticamente imposible. No podría infiltrarse y robar algo para poder alimentarse, era ágil, pero no tenía la confianza suficiente. Dando un siguiente paso, todo su cuerpo se congeló cuando su nariz captó un delicioso aroma que se dirigía hacia él. Su cuerpo se movió por su propia voluntad, siguiendo el rastro de aquel hedor tan delicioso, y al instante vio un local abierto, del cual emanaba una fragancia cautivadora, que llenaba sus sentidos con una agradable sensación. Caminando sin pensarlo, se detuvo al pie de la entrada de un modesto local, cubierto por una pancarta para evitar la fuerte tormenta, y en contra de sus mejores instintos, había echado un rápido vistazo dentro, cuando la curiosidad pudo más que él. Jamás había olido algo tan delicioso, era un contraste claro con la mierda que tenía que convivir diario. Aquel aroma era simplemente embriagador para él. Como si un simple aroma pudiera despertar miles de recuerdos en él. Y cuando se dio cuenta que había estado perdido por mucho tiempo, su vista se levantó cuando se encontró con la mirada de un adolescente, que lo observaba con curiosidad. Su cabeza se inclinó ligeramente, y su cuerpo se enderezó en el momento que supo que era hora de irse. Aquella chica no se encontraba en sus recuerdos, era mezquino, pero ciertamente no era un ladrón cualquiera. No le robaría a alguien que no le había hecho nada. Además la chica no lo había atacado en cuanto lo vio, eso ya había sido una completa mejora en comparación del 90% del pueblo. Girando sobre sus tobillos, estuvo listo para retirarse con dignidad, ignorando flagrantemente el retumbar de sus tripas hambrientas. Espera. La voz del adolescente atrás detuvo sus movimientos, y en contra de su buen juicio, la curiosidad había vencido, provocando que girara el rostro para observarla. La chica ciertamente no parecía fuerte, podría escapar de ella y de sus ataques con facilidad.
Observándola en silencio, sus ojos, su rostro, sus rasgos y cada emoción que desprendió, al instante se había sentido confundido, cuando la chica avanzó lentamente, como quien se acerca a un animal salvaje, sin la intención de asustarlo. Hola, ¿quieres pasar a comer un plato de ramen? No te preocupes, la casa invita. Sus ojos negros se clavaron al instante con los ojos avellana de la chica, que sonreía con una sonrisa que jamás había visto. Era tan genuina, tan llena de entusiasmo y con un sentimiento que sabía perfectamente que jamás había experimentado. Una emoción calidad que hacía vibrar su pecho con aquella sensación extraña. ¿Qué se suponía que era aquello? Deteniéndose unos segundos, trató de identificar lo que sentía en aquellos momentos. Después de entender aquel sentimiento de terror que todos los aldeanos sentían por él, no había tenido problemas en detectar el resto de emociones que desprendían de ellos, no era algo difícil, después de todo, él también lo sentía. Y después de varios días, era la primera vez que se encontraba con aquella sensación cálida, era similar a lo que sentía cuando lograba sus objetivos, pero en esencia diferente. Se sentía realmente extraño, una extrañeza que se reflejó tanto en su cuerpo y mente. La chica delante, quien se había inclinado para quedar al nivel del niño, lo observó en silencio, sintiendo como si su corazón se apretara cuando aquel chico mostró una cara tan confundida ante simple amabilidad. Como si nadie lo hubiera tratado bien jamás, y eso solo la hacía llenarse de pensamientos reflexivos, muy alejados a alguien correspondiente a su edad. ¿Quieres ese plato de ramen? Es muy delicioso, no debes preocuparte. Le sonrió, sacando una toalla y estirándola para secar el cabello del niño que se deslizó con facilidad, lejos de sus manos. Se lo agradeceré. Se inclinó pequeño demonio, de una forma tan galante que al instante detuvo los movimientos de la adolescente, que estuvo lista para continuar con su ataque de toallas. Después de todo, estaba preocupada, el niño llevaba poca ropa y toda estaba empapada, ni siquiera podía saber que pequeño Demon siempre estaría lejos de una enfermedad común, como un resfriado. Y sin embargo, en esos momentos fue lo que menos le interesó, el chico era educado, y su voz, si bien suave, correspondiente a su edad, tenía un matiz peligroso que se deslizaba sobre la punta de la lengua, como el siseo de una serpiente escondida. Y tampoco esperaba que fuera tan educado, ella no podía comenzar a sospechar que a pequeño Demon le habían enseñado etiqueta desde que tenía uso de razón, aprendiendo al pie de la letra, gracias al refuerzo positivo, que se traducía en una golpiza diaria. No tienes que poner esa cara, ya te dije que la casa invita. Le sonrió la adolescente, estirando la toalla al chico que la contempló en silencio, sin entender en lo absoluto el gesto. Regresando su vista a la chica que avanzó lentamente, colocando la toalla en su cabeza, comenzando a secar su alocado cabello rojizo. Era realmente extraño, el chico si bien inteligente y educado, parecía carecer de sentimientos, no podía entenderlo en lo absoluto, y no estaba capacitada para descifrar los entresijos de una de las mentes más complejas que había tenido la dicha de conocer. La mente de Little Demon se volvió loca al instante, no entendía qué hacía la niña, sabía que no tenía malas intenciones, y sin embargo, saber eso estaba lejos de explicar su comportamiento, por lo que solo había podido permanecer quieto, antes de que fuera liberado por la chica que le sonreía. Ven conmigo. Por cierto, soy Ayame, pero puedes llamarme hermana Ayame. La voz de la chica detuvo en seco los pensamientos erráticos del pequeño Demon, que pareció regresar a la realidad cuando la voz de la niña penetró sus oídos. Sin comprender en lo absoluto a la niña extraña. Pero sin más, asintiendo con cautela, comenzó a caminar dentro, con sus sentidos al máximo, ciertamente no entraría sin cuidado a un lugar que jamás había pisado, todo eso podría ser una trampa, y dudaba seriamente que la chica fuera la dueña del local, probablemente de sus padres. ¿Qué pasaría si no estuvieran de acuerdo con su presencia? No era alguien que bajara la guardia fácilmente, y había permanecido atento a todo lo que ocurriera a su alrededor. Por dentro el local era agradable, si bien reducido en tamaño, tenía un aire de bienvenida que pocos locales lograron replicar. Siendo conducido hasta un banco, parado al pie de una barra, del lado contrario a la cocina, subió con agilidad, distrayendo su mirada de todos los rincones ocultos en el pequeño espacio. Pero cuando desvió la vista al frente, su rostro quedó alineado para poder observar a un hombre de mediana edad, que lo observó por unos instantes con sorpresa, antes de que una sonrisa amable se mostrara en su rostro de ojos entrecerrados. Hola, joven. ¿Qué es lo que deseas comer? No te preocupes, la casa invita. Sonrió con amabilidad al chico que se detuvo nuevamente. Ahí estaba de nuevo, ese sentimiento desconocido que le hacía sentirse ligeramente relajado. Como si nada más importara, este hombre y su hija eran personas realmente extrañas. Cualquier cosa es excelente para mí. Respondió Demon, inclinándose ligeramente ante el hombre que pareció sorprenderse por unos momentos, antes de sonreír y girar para iniciar con su trabajo. Jamás hubiera imaginado que aquel chico marginado, odiado por tantas personas en el pueblo, quien era agredido y humillado a diario, sería un chico tan educado. Avanzando entre su cocina, preparó los fideos con gran maestría, frente a los ojos sorprendidos de un pequeño demonio, que contemplaba sus movimientos con atención. El hombre se movía dentro con agilidad, como si hubiera replicado aquellos movimientos toda su vida, y aquel olor que desprendió su comida, fue algo que jamás en la vida olvidaría. Un aroma tan agradable que ciertamente permanecería con él y su sensible olfato. Una fragancia que le hacía deleitar su nariz, y provocaba un retumbar en su estómago hambriento, ansioso por probar aquel maravilloso platillo. Cuando el hombre terminó, deslizó un cuenco delante de él. El platillo estaba lleno de fideos y muchos ingredientes que jamás en su vida había visto. Muchas gracias, murmuró rápidamente, antes de tomar los palillos torpemente y comenzar a comer. Al momento de que su paladar entró en contacto con todos aquellos sabores. Una explosión de sensaciones llenó su lengua, recorriendo todas sus pupilas gustativas con agradecimiento. Jamás había comido algo tan delicioso, eso era fácil de decir. Aquel platillo, que llenaba su cuerpo con energía, y aquel dúo padre e hija, observándolo con una sonrisa, solo le hicieron degustar con más fervor aquel platillo, que lo llenaba de aquella emoción cálida. Y cuando terminó por fin, la lluvia había dejado de azotar el pueblo. Como si se hubiera despejado, al mismo tiempo que la mente del pequeño Demon. Y bien, ¿qué opinas de mi plato de miso ramen? Cuestionó el hombre con una sonrisa agradable, viendo al chico que pareció saborear incluso el nombre del platillo. Miso ramen, fue muy agradable, es un excelente platillo, señor.
Felicito al hombre que sonrió radiante, revolviendo el cabello húmedo del chico, que solo pudo observarlo ligeramente confundido con su acción. Algo en él no lo había hecho reaccionar para defenderse, como si detectar las emociones sinceras del hombre le hubieran hecho bajar la guardia irremediablemente. Llámame Teuchi. Y ella es mi hija Ayame. Presentó a la niña que le sonrió con un pulgar arriba. Conozco a la hermana Ayame. Asintió a modo de saludo, ganándose una sonrisa radiante del adolescente que le sonreía cálidamente. ¿Y cuál es tu nombre, pequeño? Cuestionó Teuchi con una sonrisa, viendo al niño que se congeló rápidamente con la pregunta. ¿Su nombre? Deslizándose del banco con un ligero y ágil movimiento, caminó hacia la entrada, con la mirada curiosa del chef, que lo observaba en retirada. Señor Teuchi, señorita Ayame, esta bondad jamás la olvidaré. Muchas gracias. Agradeció genuinamente, antes de desaparecer en la oscuridad de la noche, como si de un fantasma se tratase. Vaya, murmuró Ayame con sorpresa, cuando vio al chico esfumarse en un instante, como si jamás hubiera estado ahí. Ese chico, Ayame, parece que hemos visto al próximo gran genio de la aldea. Suspiró Teuchi con una sonrisa resignada. Podría ser un chef de ramen común, pero tenía una perspicacia que muchas personas habían halagado. Y él ciertamente lo había visto. En aquellos orbes oscuros del chico, había presenciado la misma oscuridad. Como si el abismo le hubiera devuelto la mirada. Se encomendaba a Kami de que la aldea se mantuviera a salvo, porque él lo pudo decir de un vistazo, aquel chico estaba lleno de deseos de venganza. Y viendo la habilidad que había demostrado en apenas unos instantes, supo que el final de la aldea ni siquiera tenía un nombre, solo era el pequeño demonio que todos odiaban y maltrataban, para desatar un deseo primitivo de redención, sin notar en lo absoluto que destruían al único que los protegía de aquella bestia monstruosa que atacó al pueblo, causando tanto horror.